Suscríbete a la Panterita. Diseño exterior totalmente renovado. Motor diésel de bajísimo consumo. Pantalla multimedia de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. 6 airbags, cargador inalámbrico, techo panorámico y más. Aprovecha y llévalo con bono de $1,000 en cuotas desde 1.900.000 guaraníes o desde $20.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo. Un gran saludo a todos los oyentes de la 780M y a todas las emisoras que están retransmitiendo con nosotros Deporte Total. A los que nos ven y escuchan en todo el mundo, un saludo afectuoso. Si ustedes están escuchando un sonido de fondo, es porque está trabajando todo el equipo que está ampliando la infraestructura de Mega TV. Estamos trabajando aquí casi pegadito a nuestro estudio actual, con todo el equipo de trabajo, los arquitectos, los constructores, ingenieros y los oficiales que están metiéndole con todo para que tengamos dentro de muy poco la casa más grande todavía para ofrecer programas en vivo con mayor afluencia, incluso de protagonistas y de equipo de trabajo en esos sets. Cotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal la gente linda, noble y trabajadora del interior del país? ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. No, hay que decir al oyente de la radio, al televidente, que vamos a convivir con este... Sí. Porque no queremos parar la obra para ganar tiempo. Sí. Porque si van a parar la obra 2 horas y media de deporte, es mucho tiempo. Entonces, pedimos la comprensión porque es para ofrecer mejores programas con amplitud. Y usted sabe, tener un estudio mucho más grande todavía en televisión y radio es una gran ventaja. Papelón de la selección paraguaya en los Juegos Olímpicos, una pena realmente, una pésima presentación, una actuación para el olvido, el resultado de lo desprolijo. Cuando las cosas no tienen prolijidad, generalmente el resultado no es el más apropiado, no es el más correcto, y lastimosamente los muchos errores que se cometieron en la conformación de la lista misma, la forma en que se iban sumando los jugadores, lo que hizo nuestro entrenador, que para mí se equivocó en esta ocasión nuestro querido Jara Zaguer, porque hay que decirlo. Para arrancar nomás hay 2 detalles. Uno, Flores de lateral derecho, un central que yo no recuerdo que haya jugado alguna vez de lateral. Al final terminó jugando de titular un futbolista que no estaba ni en la lista básica. 24 horas antes no sabíamos si él venía, se iba, dónde estaba, terminó jugando. Es decir, una serie de errores, más allá de la irresponsabilidad de Wilder Viera, porque no podemos decir que es un novato. Wilder Viera tiene cuántos partidos internacionales con Cerro Porteño. Lo que hizo, más que infantil. Nos goleó Japón 5-0 en el debut de esta selección que llegaba a estos Juegos Olímpicos como campeón del Preolímpico de Sudamérica, la selección paraguaya. Y en contrapartida, vamos a seguir mostrando estas imágenes de la goleada de Japón, que nos duela, aunque nos duela, el buen resultado del campeón paraguayo, el supercampeón del fútbol de nuestro país, Libertad, que con gol de Tacuara Cardoso, Libertad le empató en la altura de Quito a la Universidad Católica de Ecuador para avanzar a octavos de final. Y vamos a tener un enfrentamiento de paraguayos. Ameliano con Libertad, ya la siguiente semana, inmediatamente. Qué bueno. Ameliano con Libertad, choque de paraguayos, quiere decir que vamos a tener con seguridad un paraguayo cuarto de final, y esperando que hoy Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero,
que juega hoy su partido frente a Atlético Paranaense también puede hacer historia. Y que Cerro hoy puede dar el gran golpe, el gran zarpazo de ir a ganar la clasificación en Curitiba. Qué lindo sería tener 3 equipos en octavo de final, ¿verdad? 3 equipos entre los 16 mejores de la Copa. Yo creo que sería realmente espectacular, con muchas posibilidades, porque si pasa Paranaense, yo creo que Cerro va a empezar a ilusionarse por el rival que le puede llegar a tocar, como el caso de Belgrano de Córdoba. Y en la llave paraguaya tenemos asegurado la presencia de 1 en cuartos. Así que realmente hay mucha ficha por Cerro Porteño, sabemos la diferencia entre un equipo y otro, pero la realidad es que la llave continúa abierta. Bueno, por respeto al trabajo de los compañeros, voy a ir a una pausa, por respeto a nuestros televidentes, a nuestros oyentes y al trabajo mismo. Acá vamos a una pausa, ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Muy bien, estamos de vuelta, pedimos la disculpa del caso a nuestros televidentes y oyentes de la 180. Le estábamos explicando la razón, pero quisimos seguir así de manera permanente para que nuestros compañeros trabajadores de los estudios nuevos sí puedan avanzar. Y bueno, esperemos que dentro de un ratito, por lo menos un poquito de descanso le damos a nuestros compañeros que están en esa área. Para el almuerzo, para el almuerzo. Ahora, que almuercen ahora y que paren un ratito y que podamos seguir. Fantástico lo de Libertad. Vamos a arrancar por lo positivo. Sí. Cumplió en un primer tiempo complicadito, ¿verdad? Libertad se perdió un poquito después del tanto del conjunto ecuatoriano, que llegó como consecuencia a un error del fondo del equipo de Libertad. Segundo tiempo mejoró mucho, segundo tiempo no sufrió lo que había sufrido en la primera etapa. Los cambios de Galeano le hizo muy bien al equipo, entró muy bien Ale Silva. Entró bien Ale Silva, Tano. Sí, le permitió tener esa pausa, un poquito de mayor calidad de pelota, en la tendencia al balón. ¿Y qué podemos hablar de Aguilar y Tacuara? Aguilar entró como un soldado, entró a jugar como un volante, la gran corrida por izquierda, y después todo hora y magia de Tacuara para empatar un partido en una eliminatoria que ya estaba sellada, ¿verdad? Si bien es cierto la diferencia era mínima, no había rimado mucho riesgo, mucho peligro el equipo ecuatoriano, pero es otro el sentir cuando te vas a Quito y no perdés y al final terminaste obteniendo 4 puntos para meterte en los octavos de final, ¿verdad? Entonces, creo que el segundo tiempo correcto que hizo el conjunto de Libertad le permitió no perder el encuentro. Sí, yo hubo un momento dado, yo te estaba escuchando con Johnny ayer y viendo el partido. Hubo un momento dado en el segundo tiempo que parecía que las piernas ya flaqueaban y comenzó a cargar el equipo ecuatoriano, pero no tenía puntada final. Yo le tenía mucho miedo a Fajardo, al final es un de los mejorcitos, pero también le faltó después un poquito de precisión dentro del área rival. Sí, y aparte se cansó también porque es un picador nato, ¿verdad? Es un hombre que siempre buscaba las espaldas de los defensores de Libertad. Fue realmente
supo capear ese momento complicadísimo en el primer tiempo. Yo creo que el equipo ecuatoriano perdió ahí su gran chance de emparejar la eliminatoria. En el segundo tiempo ya fue mucho más equilibrado, haciendo la sección obviamente que siempre la tendencia al balón fue para el conjunto paraguayo, pero yo creo que ciertamente tuvo el control defensivamente hablando. Sí, realmente es muy importante para nuestro fútbol, que necesitamos de resultados positivos. El fútbol paraguayo está muy golpeado con las selecciones. Nuestra selección ha disminuido toda la imagen que hemos sostenido por mucho tiempo fuera del país. Se desdibujó la imagen de nuestro fútbol. Todos perdemos, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos por lo menos este tipo de resultados que... A nivel de clubes, por lo menos. A nivel de clubes podamos empujar para cambiar el ambiente. El ambiente está muy negativo. El ambiente está negativo por razones obvias. Hay, no digo unánime aversión contra la selección paraguaya o contra nuestro fútbol, sino que todos estos resultados negativos desvalorizan al jugador paraguayo. El fútbol paraguayo. Desvaloriza nuestro fútbol. Claro. Y lo de ayer, por más que sea, es una olimpiada, ¿contra quién perdimos? ¿Cómo perdimos? Ese es el tema. Suena diferente el 5-0 al 1-0. Te pegó un baile Japón. Sí. Ese es el tema. Te pegó un baile. Y no vamos a buscar el pretexto por la expulsión de Viera, sino que ya cuando Viera en cancha estaban perdiendo por un tanto contra cero y nos salvamos del segundo, ¿verdad? O sea que... bueno, después nos vamos a meter a profundizar el caso de la selección. Decía yo bien por estos resultados que logramos con el campeón paraguayo, con Libertad, que ahora sí va a tener que enfrentar a Meliano. Vamos a tener a dos equipos paraguayos en octavos de final, pero con la seguridad que sí vamos a avanzar a cuartos con un equipo paraguayo, sea Libertad o sea Meliano, ¿verdad? El que avance, ¿verdad? Visto... Ahí, me permití sobre el punto de Luis Enrique acotar esto nomás. Yo creo que en la actualidad hay pocos equipos que pueden plantarle cara a Libertad, futbolísticamente hablando. Y uno de ellos es Ameliano, por el estilo de juego, por la manera en que plantea los partidos, la estrategia, el diseño táctico, la actitud que tiene Ameliano. Y ya sabemos lo que en ese sentido Pedro Saravia prepara al equipo, lo que todo el mundo ahora decimos, cuidando el arco, la zona defensiva, la recuperación en el medio y después adelante a ver qué pasa, ¿verdad? Porque yo creo que en la actualidad Pedro Saravia cumple con esa axioma en el fútbol de que la defensa se organiza, el ataque se improvisa. Y dentro de esa tesitura futbolística puede ser un adversario formidable el conjunto de Ameliano por su manera de plantear los partidos. Ameliano en el mata-mata es un equipo peligrosísimo. Sí, por eso. Por eso. Porque evidentemente como que para mí, individualmente, colectivamente, Libertad va a asumir el protagonismo. Pero eso es lo que justamente más le queda bien, le cuaja bien, le cuadra bien futbolísticamente a Ameliano por la manera en que maneja la contra, que es realmente increíble. La velocidad, el cambio de ritmo y por las bandas, donde está siempre el negocio, ¿no? Vamos a ver, Saravia es un técnico que yo le considero un estratega hoy en día, por su estilo. Y como decía Jotita, mata-mata, cualquier cosa puede pasar. Hay un equipo tan bien parado defensivamente como son los equipos de Pedro Saravia, son complicados. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Punto alto que destacar de este Libertad con 2 partidos, Tano, te tocó hacer los 2 partidos. Sí, a mí me gustó de vuelta Miguel Garejo ayer. Creo que hizo, dentro de las posibilidades físicas del equipo, hizo de vuelta un gran encuentro. Vareiro también parece que está levantando de vuelta rendimientos y esto es sumamente importante. Y después fue bastante parejo, realmente. No brilló, así como en el primer partido, pero esa posibilidad de nombre, de jerarquía, le permitió al conjunto de Libertad capear esos momentos complicados, ¿verdad? Pero totalmente comprensible, estamos hablando de los primeros partidos del semestre. Es totalmente entendible lo que está pasando con Libertad. Bien por Libertad, que ya está en octavo de final. Hablamos de la albirroja, sí, la ligera, de Libertad clasificado de Cerro Porteño, pero hoy hay fiesta en el bosque de Paraúno. El decano del fútbol paraguayo, el más glorioso del fútbol de este país, está de aniversario.
122 años de vida institucional cumple el tricampeón de América, el campeón del mundo, el viejo y peludo Olimpia nomás. Hay imágenes de un material que preparó uno de los patrocinantes más importantes que hoy tiene el fútbol paraguayo, que es Bueno Bank, que de hecho también es patrocinante de Deporte Total, pero hizo un material de lo mejor que he visto hasta ahora, de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos. Es algo fabuloso, ya está circulando en las redes, pero lo vamos a compartir aquí en Deporte Total, en radio y televisión, porque realmente amerita. Aniversario del Club Olimpia, y este material que presentó Bueno Bank por el aniversario 122 de Olimpia es realmente fabuloso, imperdible, para distinguir al decano de nuestro balompié. ¿Qué lo trae por aquí, señor González? Doctor, la gente me dice que estoy loco. Contame más. Por eso quiero descubrir el origen de mi locura. En mi vida nunca hubo grises. Para mí es todo blanco o negro. Y por esto puedo llegar a perder la cabeza. Por estos colores soy capaz de hacer cosas extremas. González, sí, se llevó la pelota. Esto es insólito, ¿eh? Cosas que nunca creí que iba a hacer en la vida. Este es un golazo desde la media cancha, Gabriel González. Entiendo, González. Le voy a realizar una prueba. ¿Qué ve aquí, señor? Veo la gloria. Gloria. Y aquí, ahí yo veo la cima de América. América. Y aquí veo inspiración, veo magia. Veo al gran William Paz forjando la casaca del amor de mi vida. Entiendo, señor. Todo indica que usted desarrolló una inclinación por la superioridad. Y a estas alturas, eso no se puede detener. Le recomiendo relajarse con un tecito todas las mañanas y seguir disfrutando de esta hermosa locura, que solo usted y 4 millones más pueden entender. Gracias, doctor. Bueno Bank, sponsor oficial del Club Olimpia. Siguiente. Atajámela este. Fantástico, ¿verdad? Muy bueno. ¿Qué? Muy bueno. ¿Verdad que Muy sí, bueno. Cotita? Sí, muy bueno. Muy buena creatividad. Espectacular. ¿Eh? Sí. Espectacular. Espectacular. Y la locura de Gabriel y la locura de Gabriel. Y al final. No, pero y el detalle al final. Sí, Otros dos grandes campeones. claro. Sacando la lengua de Ricardo. El peque, claro, el peque. y la lengua del mono. Muy lindo. Mucha felicidad al Club Olimpia. 122 años de vida. No le está tomando en un momento muy bueno futbolísticamente, deportivamente. Pero la institución, la grandeza del Olimpia es innegable y merece el respeto y el reconocimiento de todos. Así que le saludamos a la gran familia olimpista en la persona de su presidente, Rodrigo Coto Nogués, a todos los hinchas de Olimpia diseminados a lo largo y ancho de este territorio y los que están fuera de nuestro país también. Y que este momento que vive futbolísticamente la institución sea apenas una cuestión coyuntural. Exacto. ¿Verdad? Pasajero. Bueno. Para redondear lo de Libertad y meter un poquito más con la selección y Cerro que juega hoy, estaba puntualizando los puntos altos de Libertad. Sí, de algunos jugadores. Pero creo que lo más importante fue ratificar el favoritismo, porque Libertad llegaba con ese mote de favorito en esta eliminatoria, también llegará con ese mismo mote frente a Ameliano, y no hay que olvidar que es el campeón paraguayo, el representante uno de nuestro fútbol. Entonces, si el campeón, si el mejor equipo de nuestra liga tropieza ante la piedra más pequeña, entonces realmente vamos a estar complicados. Por eso es muy importante que el equipo de Libertad pueda seguir progresando. Sí, más todavía por el año pasado nos habíamos quedado sin representante en Libertadores y Sudamericana muy rápido. Sí. Muy tempranito. Y ahora ya tenemos garantizado con este emparejamiento de paraguayos en octavos a un representante en cuartos. Metimos una gran sorpresa. Y esta llave después va con la llave de Boca. De Boca que juega con Cruzeiro. Ahora el equipo de Fabricio Peralta. Y ahí hay que ver. 11:49. Una breve pausa, Robert, ya venimos.
La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. TVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Muy bien, 11:50. El supercampeón del fútbol paraguayo, el vigente campeón Libertad, clasificó a octavo de final para enfrentar a Meliano, empató anoche en Ecuador. Tacuara Cardoso, Oscar René Tacuara Cardoso, histórico goleador, una vez más presente en la historia Gumarela con otro tanto, habló después del partido, como también su entrenador, su joven entrenador, Ariel Galeano. La verdad que es muy importante para nosotros, vinimos a buscar la clasificación, queríamos ganar, pero es muy difícil jugar en la altura, nos costó bastante, primero 15-20 minutos, para mí que entramos un poco flojo, pero es como te dije, es de la altura, ellos nos llevaron un poquitito hacia nuestro arco, nos hicieron el gol y después nosotros manejamos la pelota, inteligentemente también manejamos el partido, al final llegó el gol que es muy importante para mí, para el equipo, porque llevamos una clasificación muy importante. Se vienen los octavos, virar la página y pensar en lo que será la siguiente fase. Sí, la verdad que sí, estamos partido a partido, así como decimos, ahora tenemos partidos muy importantes en casa, en nuestro campeonato, y después veremos cómo vamos a afrontar el otro partido que es la Copa. Gracias. Muchas gracias. La verdad, hoy hicieron un esfuerzo tremendo, enorme. No es fácil venir a jugar a Quito, más contra un rival tan complicado. El análisis del partido, si tengo que comentarte, hablarte un poco de que, bueno, sabíamos que era un equipo que tiene muy buen trato de balón, de mucha calidad técnica. Y nosotros buscar hacer un partido donde nos adaptemos primero, donde podamos hacer que corra un poco el tiempo y seguir con la ventaja que habíamos conseguido en Asunción. Y bueno, muy contento, muy conforme con el rendimiento del equipo, sobre todo por esa jerarquía que bien mencionabas, que al momento de apostar a los cambios también sirvió mucho para conseguir la clasificación. Bueno, primeramente en saber también renunciar, que nosotros somos un equipo que propone mucho en el fútbol paraguayo y ha jugado muy bien combinativamente de atrás hacia adelante, no solamente nacionalmente sino internacionalmente. Fuimos un equipo que reconoció que la virtud del rival también era la calidad técnica y bueno, en Asunción fue también par a par, tuvimos muy buenas situaciones que realmente por ahí no fueron aprovechadas al 100% por mucha virtud del arquero de Universidad Católica. Bueno, lo que decían, dos protagonistas muy importantes. Ariel Galeano, que está haciendo historia, sigue ganando, ya avanzó a octavo de final. Libertad frente a Meliano es ligeramente favorito, y es favorito. ¿Libertad? Libertad. Frente a Meliano. Sí, es favorito. Es favorito. No podemos decir lo contrario. No. ¿A Meliano puede dar el golpe? Claro que puede dar. Tiene un buen estratega, un buen entrenador como es Arabia. Tiene un equipo que hizo mérito, por eso ya clasificó directo, pero individualmente, con individualidades y momentos, todo lo que es el equipo de Libertad es favorito el Gumarelo. Meliano es plenamente consciente de que no hay un partido donde pueda llegar de favorito, y menos en un torneo internacional, sabe perfectamente. Y así ganó la Copa Paraguay y así ganó una Supercopa. Y así clasificó directamente a esta instancia. Es más, a muchos equipos les gusta no ser favoritos, porque ese favoritismo siempre conlleva también más responsabilidades. Ahora, como el caso de Libertad, por ejemplo. Un detalle, no menor, sí te escucho. No, iba a decir nomás que y aparte son dos equipos de la misma liga, se conocen muy bien, y ahí me parece que el nivel también como que se empareja un poco, pero igual sigue siendo favorito Libertad. Claro, sigue siendo favorito Libertad, y yo creo que en esta oportunidad
justamente Ameliano aprovecha ese tipo de situaciones. Y digo más, 2 puntos, postdata. Si Libertad no le suma a esa chapa que tiene individualmente, colectivamente, sacrificio, esa actitud, esos dientes apretados, cuidadito con Ameliano. ¿Por qué? Porque siempre yo le cuestiono eso a Libertad. Da la sensación muy cheto, muy como que ellos demasiado apuestan al éxito en base a la capacidad que indiscutiblemente poseen, ¿verdad? Pero hay partidos donde también le tenés que agregar sacrificio. Y este es el partido ante Ameliano donde tiene que poner un plus Libertad. Le tiene que respetar un poquito más a Ameliano. Yo creo que lo va a respetar. Sí, plus sacrificio. Porque si los otros no le van a Ameliano... ¿Vos decís que esto que mostró Libertad no le alcanza para ganarle a Ameliano? Probable la actitud, en la actitud. Por ejemplo, acaba de decir Tano, primer tiempo donde como que el equipo no estaba acomodado en la cancha. Sí. ¿Qué es lo que quisiste decir? Captura el espíritu. Y le pasó lo mismo en Asunción, ¿no? Es una cuestión 100% de altura. Exacto, exactamente. Entonces como que le cuesta enchufarse en la frecuencia del partido, en la temperatura del partido. Y eso ya puede ser fatal. Si vos regalás medio tiempo, a veces regalás 10 minutos y puede ser fatal. Pero para cuando lleguen esos partidos, Libertad ya va a tener más partidos encima. Ameliano todavía no lo vimos en este semestre. Claro, pero yo no me refiero solamente al ritmo de partido, sino me refiero a la actitud mental del ¿Cuándo se jugarían los ¿Y la siguiente semana no era acaso? No. En la quincena. Creo que era 14, 21... hay tiempo todavía. ¿Sí? Hay tiempo todavía. Entonces hay tiempo. Y después se va a parar porque después ya llega a parar por el tema de la eliminatoria. Claro. No, se jugará por eso yo pensé que ya se jugaba inmediatamente. No. Hay parate. No, entonces. Estamos hablando a futuro. Para más adelante. Sí, no. ¿A qué rival enfrenta si avanza Libertad o Ameliano? ¿A qué rival enfrentan? Y recién dijimos Boca o Cruzeiro. Mamá querida. Y ellos están hacia el lado más fuerte más de la complicado. llave. Sí. Y Cerro, si pasa, va con Belgrano. Qué lindo sería con Boca, por ejemplo. ¿Qué equipo? Cualquiera de los equipos paraguayos. Y depende. ¿Y por qué depende? Y porque Boca tiene esos altibajos también, pero cuando te amanece bien es un equipo duro. Es correcto, pero vamos a suponer, te eliminó Boca, marca registrada. Y si le ganás, el prestigio que eso te da, uno. Y segundo, como espectáculo, la presencia de Boca acá... El nombre. Sí. En nombre se plantea una llave interesantísima. Claro. Pues no solo en nombre, en gente también lo que va a traer Boca, acá jugando con Ameliano, jugando contra Libertad. Ni te cuento. Sí. Ni te cuento lo que va a hacer el partido. Sí. Y después... Y para nosotros irnos allá también. A la Argentina. Claro. Sí, es cierto. Más los paraguayos que ya están luego allá. Porque sean olimpistas o cerristas, no sean de Libertad o Ameliano, van a ir a ver un partido en equipo paraguayo ante Boca, partido oficial. O sea, así que está bien. Bueno, esto es con Libertad, que ya tiene rival, que es Ameliano. Ameliano quiere jugar en el Defensor y me parece correcto. Sí. La cuestión es que la APF le habilite. Yo creo que la APF va a habilitar. Depende, hay que ver en qué etapa de trabajo está el Defensor del Chaco, porque después tener las eliminatorias. Porque si no, la otra cancha es la de Cerro. Porque 10 días, 12 días después ya están. 15 días, ponele. La eliminatoria. Porque es 14-21 los partidos. Claro, y Ameliano, aparte, Libertad. se habilita... pero va a estar cerca de la eso, eliminatoria. está muy cerca. Pues. Está cerca de la eliminatoria. Y si habilita, va a albergar 2 partidos. Está jodido. Era diferente si, por ejemplo, Ameliano iba a enfrentar a un equipo extranjero, porque iba a ser uno solo, ¿verdad? Entonces, eso significa 2 semanas de trabajo menos para... O si Libertad tenía su estadio listo, entonces jugaba el partido de ida en su estadio, la vuelta se jugaba en el Defensor, ¿verdad? Claro. Pero ninguno de los 2 estadios está disponible. Bueno, hasta aquí con Libertad Ameliano, Libertad, partido de octavo de final, 2 equipos paraguayos. No la siguiente semana, vale la aclaración, porque yo tenía en la cabeza que era la siguiente semana, por las eliminatorias que ya es en la primera quincena de septiembre. Sí. La verdad que es poco entendible esta pausa. Yo también. No tiene mucho sentido. Yo tenía idea. Pero bueno, es decisión de la Conmebol. Hablando de Conmebol, tenemos esta noche el gran partido de Cerro. Un partido muy importante para el fútbol paraguayo. Yo esta mañana muy temprano le decía a un amigo,
por el bien del fútbol paraguayo, hoy espero una gran actuación de Cerro Porteño. Porque necesitamos, lo dije hace un ratito, lo comentamos acá, necesitamos... Por la salud. Por el fútbol paraguayo, por la salud del fútbol paraguayo, por la imagen del fútbol paraguayo, por levantar esa autoestima del paraguayo, por lo que estamos mostrando a nivel de selección, necesitamos que estos equipos nos laven la cara y saquen bandera paraguaya en este tipo de partidos. Ojalá que Cerro lo haga hoy. No va a ser fácil, va a ser un partido complicadísimo. Pero mientras, ya vamos hasta Brasil de vuelta. Nos vamos con mucho gusto hasta Ernesto Jiménez, que está acompañando al equipo paraguayo, enviado especial de la Radio Paraguaya de los Mundiales de la poderosa mega cadena de comunicación. Te estamos viendo, Ernesto, muy bien, queremos escucharte. ¿Cómo estás? Hola Luis Enrique, ¿cómo están? El saludo para usted allí, para la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV. Ya estamos en Curitiba, donde Cerro Porteño va a estar jugando su compromiso el día de hoy. Y antes de ir a todos los detalles, por supuesto, ¿cómo nos están recibiendo allí en estudio, Luis Enrique? Muy bien, Ernesto, te vemos bien y te escuchamos mejor todavía, que es lo importante. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Están llegando acá los directivos. Hola, Juan Javier Parque, ¿cómo estás? Para Radio 1 de Marzo, Deporte Total, ¿todo bien? Saludos, muchachos. ¿Qué tal el espíritu para hoy? Bien, el espíritu bien. Pero muy bien. Ojalá se refleje en la cancha. Perfecto, gracias, doctor, Saludos, muy muchachos. amable. Dale. Justo, agarramos aquí, Luis Enrique, la cúpula dirigencial que está llegando, ya aquí muy cerca también del hotel donde está hospedado Cerro Porteño. Pasó recién también el licenciado Juan Carlos Petengil, también el doctor Javier Parquet. Reitero, está llegando el grupo importante también de hinchas Cerro Porteño, porque hay un problemita. Pero antes, reitero, Luis Enrique, ¿cómo estamos llegando allí, ya a nivel de sonido también para todos ustedes? Te escuchamos mejor que verte, con eso te digo todo. Lo más importante, te escuchamos muy bien. Espectacular, qué suerte, Luis Enrique, reitero. Ya estamos aquí en la hermosa Curitiba, hoy Cerro Porteño que va a estar jugando su partido, ya un leve movimiento hoy en el hotel de Cerro Porteño donde está hospedado aquí en la ciudad de Curitiba. Sí hubo un pequeño malestar también por parte de los hinchas aquí, que ya están en Curitiba, Luis Enrique, porque hay un inconveniente con el tema entradas. Hasta ahora todavía no se pudo llegar a un acuerdo, ya se está negociando de club a club en este momento Cerro Porteño con la gente del Atlético Paranaense, porque, reitero, había un inconveniente ya que la compra se debía realizar en forma de tarjeta de crédito, es decir, se le complicaba mucho al hincha de Cerro Porteño comprar de esa manera, entonces buscaron una solución y ya en este momento, reitero, la gente de Cerro Porteño está trabajando para llegar a un acuerdo. Por el momento está todo para resolverse, pero sí existió ese inconveniente. Inclusive días atrás también se sacó el comunicado de que las entradas solamente iban a costar $13. Al final, ayer se cambió y cuesta $26 para el hincha de Cerro Porteño que va a estar observando este partido del Ciclón en el Arena Davellá. Reitero, ya se está trabajando en eso, se está encontrando una solución para que ya el hincha del Cerro Porteño pueda adquirir de manera tranquila también para poder ingresar hoy al estadio en el Arena Davellá, Luis Enrique. Bueno, ¿y qué ambiente tenemos allá a llegar? Por lo menos ya vimos a través de Javier Parquet su buena predisposición, su buena onda, optimismo. Pero ¿qué sabemos del equipo para esta noche, Ernesto? Sí, el equipo que así como están las cosas, solamente un cambio respecto a lo que fue el partido de ida. El ingreso en el arco de Alexis Martín por el arquero Jan Fernández lesionado. La zona defensiva, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Miguel Benítez. En el medio sector por derecha, Juan Manuel Iturbe, Robert Pires Gamota, Jorge Morel y por izquierda la presencia de Federico El Pachi Carrizo. Un poco más adelantado, Derlis Rodríguez para que juegue en punta el capitán del equipo. Diego Churín es el más probable onceno de Cerro Porteño para jugar hoy ante el Atlético Paranaense. Perfecto, Ernesto. Entonces, así como están las cosas, sesión del arquero, repite equipo. Sí, estaría repitiendo equipo. ¿Tenemos tiempito, Luis Enrique? Sí, como no, claro. Vení, amigo, un ratito. Vení. Le quiero mostrar algo a usted, también a la audiencia, por supuesto, de Mega TV. Vení un ratito, te vamos a molestar. Aquí lo vamos a molestar. Lo quiero mostrar en cámara. Un fan de Enzo Jiménez. Él es brasileño y nos va a contar seguramente de cómo se hizo fan de Enzo Jiménez. ¿Cómo estás para Radio 1 de Marzo de Paraguay, para Mega TV? Bueno, contale a la audiencia cómo te hiciste fan de Enzo Jiménez. Mi nombre es Jaycito, virei fan de Enzo Jiménez cuando vi en TikTok unos lances de él driblando, me lembraba mucho de Neymar, entonces virei mucho fan de Enzo desde entonces, fui al estadio de Cerro, vi la
Enzo jugando al vivo. Ahora que está en mi ciudad, vi aquí prestigiarlo para ganar un nuevo regalo. Y hoy es mi cumpleaños. Sí. ¿Ya pudiste verlo? Enzo Jiménez ya salió a saludarte. Sí, no pasado. Sí. Sí. Y sería un lindo regalo por parte de Enzo regalarte la camiseta, ¿no? Mucho. Hoy es mi cumpleaños. Yo soy muy fan de Enzo. Mi sueño es ganar una cancha de Enzo. Por favor, regalo. Bueno, ¿qué esperar del partido hoy? ¿Te parece que Cerro Porteño puede revertir el resultado que se trajo a Asunción? Sí, hoy Cerro Porteño para clasificar uno gol de Enzo Jiménez para acabar a todas las críticas vale a clasificar en los penales. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Dale, papá, dale, Tejo. Bueno, así es la palabra de un fan de Enzo Jiménez Luis Enrique, aquí frente, muy cerca del hotel donde está Cerro Porteño. Así que en Brasil encontramos a un fan de Enzo Jiménez. Aquí están llegando la gente de Cerro Porteño. Está el querido profe Ferreira también, de la zona de La Yola. ¿Cómo está, don profe? Bien. ¿Todo bien? Espectacular. Ayola presente siempre, ¿no? Siempre. Está el Cerro. Sí, aquí también lo estamos viendo al querido Néstor, sí, también de la zona de Ayola, la gente de Cerro Porteño que ya va llegando también aquí en la adyacencia del hotel de Cerro Porteño. Aproximadamente 400 a 500 hinchas que van a estar presentes para observar lo que va a ser este compromiso. Luis Enrique, reitero, ya se está llegando a un acuerdo. Gracias, Néstor. Ya se está llegando a un acuerdo, reitero, para que las entradas también ya estén en manos de los hinchas de Cerro Porteño. Y este es el ambiente ya a la espera de lo que va a ser el compromiso de esta tardecita noche aquí en la ciudad de Curitiba, Brasil, Luis Enrique. Excelente, Ernesto. Te vamos a estar contactando en un ratito nada más. Ya está definido el equipo. Ya el clima no dijiste. ¿Cómo está? Espectacular, Luis Enrique. En este momento tenemos 25 grados. Sí, por la noche esto va a ir bajando. Estaríamos llegando cerca de los 11 a 12 grados, pero en este momento un clima ideal. Está para tener la remerita, la camisita, por supuesto, pero ya por la noche tiene que aparecer la campera porque vamos a tener un frío importante por la noche para lo que va a ser este compromiso aquí en la hermosa ciudad de Curitiba. Bueno, baja casi el 50% el cambio de clima, la temperatura para la hora del partido. Bueno, una breve pausa contigo, Ernesto. Vamos a retomar contacto de aquí a poco. Cómo no, Luis Enrique, estamos atentos ya aquí también con los hinchas Cerro Porteño que van llegando a la ciudad de Curitiba. Bueno, está confirmado el equipo de Cerro Porteño, a excepción de Jan Fernández, arranca Arias. Después son los mismos que comenzaron el partido aquí frente a Atlético Paranaense en Barrio Obrero. Y bueno, la esperanza de una buena actuación. Ya también los hinchas cerristas ahí que fueron vía terrestre están compartiendo, están llegando al hotel donde se está ubicando el equipo paraguayo. Una breve pausa, ya volvemos para analizar con Jotita, con el Tano, con el profe Benicio, el partido de esta noche. Atlético Paranaense es local ante Cerro, que buscará su clasificación. El partido de día habían empatado 1-1. Ya venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo estimado es de 2.620 millones en la lotería Megaloto. Además, celebramos que la amistad sale o sale con 400 millones en la Megachance. ¿Te imaginas celebrando después de haber ganado? Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario con el Sale o Sale. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, estamos de vuelta, son las 12:08.
Bueno, y tenemos el equipo de Cerro. No hay mucho secreto, no hay mucha vuelta. Es el equipo que va a arrancar hoy, esta noche. No tiene mucho más Manolo. Pierde un hombre en el banco como Aguayo. No está Cecilio. Cecilio ya no iba a estar. No, ya sé, pero tampoco está, no llegó. Tampoco Jam. Y sí. Y sí, cumplió área, fantástico, pero Jan es Jan. O sea, por algo del titular. También es resta. O sea que disminuido, quiera o no. Pero más que eso, yo creo que si nos quedamos con la impresión que dejó los primeros minutos o el primer tiempo Cerro Porteño del partido anterior, hay esperanza. Sí, el tema es, yo decía lo de Aguayo porque Cerro se queda prácticamente sin ladero. Cerro se queda sin ladero. ¿A quiénes tienen la banca ahí? Y Portillo. Y después otro extremo. Después están esos chicos que... La única alternativa también que podrías utilizar es Olmedo, ¿verdad? Ponerlo a Cabañas como lateral derecho y adelantarlo a Enzo. En algún momento determinado, si es por ahí. ¿En caso de necesidad? Caso de necesidad, pero... Yo no sé si al final viajó Cabañas. Le vamos a preguntar en el próximo contacto a Ernesto porque estaba en duda también. Teníamos ahí... El Fray estaba en la lista en la lista la de banca. viajeros, no me fijé en ese detalle, pero ahí vamos a saber. Sí, porque a mí me habían pasado la información a ver si está Cabañas. Si nos pueden ayudar ahí ustedes que están más cerca del monitor. Sí está. Está Cabañas. Número 4. Bueno, entonces se puede dar en cualquier momento en caso de necesidad. Entonces la presencia de el ingreso de Cabañas para que Enzo reemplace en caso de necesidad también a Iturbe, que jugando en esa posición. Sí, pero tenía a Alexis Fariña también. Páez. Yo lo veo más bien con una posibilidad defensiva, eso de adelantarlo a Enzo y meterlo a Cabaña, ¿verdad? Ojo que de acuerdo al partido, si entra de vuelta Canovio y si va a hacer lo mismo de la pasada, Cerro va a sufrir otra vez por ese andarivel. Entonces lo mejor sería intentar tener una doble marca. Claro que todo va a estar supeditado al resultado de ese momento, ¿verdad? Claro. Hasta yo no descarto que arranque hoy Canovio. Y ese puede llegar a ser un inconveniente. Entonces ahí va a tener que modificar con Rodríguez. Para hacerle la tirarlo a Rodríguez por derecha y soltarlo, enviarlo a Iturbe por izquierda y soltarlo a Pachi. Me parece que puede ser esa una estrategia. Seguramente es un plan B o un plan C que lo debe tener Manolo, ¿verdad? Porque le costó la doble marca a Cerro en el segundo tiempo. No tuvo prácticamente cobertura. Y Aguayo tampoco entró a darle orden defensivo, ¿verdad? Fuerza defensiva. Lo que pasa es que con ese equipo titular de Cerro, los extremos, tanto Iturbe por derecha como Pachi por izquierda, no sé, tengo mis dudas en ese sentido. Me gusta más Rodríguez en vez y Pachi como media punta. Pero Rodríguez, Pachi jugó la pasada por suelto y jugó Rodríguez por izquierda y jugó Iturbe por derecha. Sí. Hay que ver si hoy se mantiene esa figura o puede cambiar algo Manolo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el partido es de visitantes. Yo no. Otra cosa. No creo que cambie mucho. Y más todavía cuando en ese primer tiempo acá en la ida le funcionó. Yo creo que va a repetir exactamente lo mismo. Y que aguante. Y esa es la misión de Cerro. Porque sostuvo acá 45 minutos el primer tiempo y después un segundo tiempo muy diferente. Exacto, ese es el tema. Porque si un partido puede dos tiempos de 45, no es uno nomás. Ese es un detalle no menor. Sostener un rendimiento lo que le cuesta. Le cuesta a Cerro, ¿verdad? Y cierto. Después, porque cuando empieza a cambiar, se pierde mucho con los cambios. Se pierde la calidad del equipo. El volumen de juego decrece, pero sustancialmente. Y mismo cuando ingresó, por ejemplo, en el segundo tiempo, Aguayo. Sí. Pero acá los cambios no le funcionaron. No le funcionan. Hoy la responsabilidad va a ser el equipo brasileño. Cerro tiene que hacer un trabajo inteligente, ¿verdad? No digo renunciar al ataque, pero que no te sorprenda, que no te suceda lo que sucedió a Libertad, que a los 6 minutos ya te hizo el gol. Porque eso lo obligaría a Cerro a entrar en una desesperación y a regalar campo que no le va a convenir. En esta oportunidad, el planteamiento claro que tiene que hacer el míster es
ordenadito ahí atrás y esperar, porque el equipo se le va encima Paranaense. Claro. Sí, se le va. Sí, pero en esa espera tratar de defender lo más lejos posible del área. Claro, estoy de acuerdo con congestionar de tu medio campo hacia atrás, empezar a congestionar ahí, porque te empieza a manejar la pelota Fernandinho, como lo hizo acá en el segundo tiemempo, y te marca supremacía. Sí, te marca la diferencia. No, por eso yo digo, yo por eso decía Jotita, Tano, Benicio, que aquí en yo creo que ya lo habrá planificado el míster. Sí, seguro. Él ya habrá planificado. Sí, un plan A, plan B y un plan C incluso, ¿verdad? Lo bueno es que este equipo brasileño no es que lo dejó al desnudo a Cerro atacándolo por los costados. Cuando mejoró fue cuando entró Canovio en un segundo tiempo. Exactamente. Ese costado izquierdo. Individualmente. Después siempre fue centralizado. Sí. Es decir, haciendo un trabajo ordenado y no dando espacio entre líneas, yo creo que Cerro no debería sufrir tanto. No sé. Y después con la pelota parada. A mí me alegra tu optimismo, pero el partido se juega allá. En la Arena de la Baizada, en Curitiba. Y sí, está bien, pero... Y este es un equipo que va a ir... Y te va... Pero fíjate y así como se va, te va a dar espacio vos viste también. lo que fue el segundo tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, acá. Claro. Y bueno, y allá con más razón, porque va a ser desde el arranque del partido. Pero te va más fácil. Paranaense no de arranque de partido. Yo no creo que se aloque Paranaense. No iba a alocarse, pero es local. Va a tener calor en su público. Va a tomar protagonismo, pero tampoco es un equipo que se puede alocar. ¿Qué alocar? En este caso, ¿por qué decía mandar alocar? tus dos laterales en simultáneo, atacarlo, hacerlo, desprotegerse atrás, y vos le estás dando espacio a un Cerro Porteño. Cerro acá, por ejemplo, pese a lo mal que ha jugado en el segundo tiempo, pese a lo lejos que jugó del arco de Leo Link, fíjate que tuvo esa oportunidad de contragolpe con Iturbe que Da Costa todavía no llegó. ¿Recordás el centro? Sí. Bueno, eso es lo que Cerro tiene que tratar de aprovechar hoy allá. Porque Cerro tuvo oportunidades para lastimarlo a Paranaense. Lo que pasa es que no tuvo precisión, pierna, idea como para poder poner mayor cantidad de contragolpes precisos como para lastimarlo. Ese fue el error de Cerro. Sí, ahora, este partido de esta noche, Jotita, tiene que ser solidario, Cerro. El equipo tiene que ser solidario, porque eso que vos dijiste hace un rato, que Fernandinho le manejó el segundo tiempo, Fernandinho hoy va a arrancar queriendo manejar la mitad de la cancha. Manejar en los tiempos del partido hoy Fernandinho. Él sabe. El que corre ahí es un viejo Eric. zorro, sí, no. El que maneja la pelota es Fernandinho. Exacto. Pero pero le agregá lo que está diciendo Luis Enrique lo siguiente. Vamos a suponer que hoy arranque Canovio de entrada y tenga el mismo nivel que mostró en el segundo tiempo. Y acá. sí, puede darse. Vamos, usted tiene ya una información también sobre Paranaense, el 11 probable del equipo brasileño. Sí. Por ejemplo, Canovio. Si vos te vas a fijar por el rendimiento del partido anterior, el Canovio de local debería ser titular esta noche. Sí. Es que Canovio es titular en Paranaense. Yo creo que él no fue titular en ese partido de ida acá porque él estuvo mucho tiempo en la selección uruguaya, volvió. A lo mejor ya el entrenador venía planificando algo, lo metió en yo. Le dio un poco de respiro. Canovio es titular. Claro, le dio un poco de respiro ahí. Claro. Bueno, volvemos hasta Curitiba. Ernesto, quedamos un poquito para analizar. ¿Quiénes están, dando lo que están a la expectativa o lo que están disponibles para el míster entre lo que van a vestir? Queremos analizar un poco qué tenemos de extremo, a ver si Cabañas viajó, está bien Cabañas, vimos que estaba en la lista, si cómo está, porque en un momento dado Cabañas puede ingresar y Enzo subir como extremo, en fin, de acuerdo a la necesidad, a lo que te pida el partido. ¿Quiénes están, aparte de los titulares que citaste, Ernesto, disponibles? Sí, totalmente, Luis Enrique. Hay que recordar, por supuesto, lo disponible y mencionando y reforzando lo que habíamos adelantado el día de ayer. No formaron parte de esta delegación Jan Fernández, tampoco Gabriel Aguayo, tampoco Cecilio Miguel, que están con algunas lesiones. Lo que están también a disposición, por supuesto, del técnico Manolo Jimena, aparte del onceno que mencionamos. Miguel Martínez, que va a ser el arquero de emergencia, el otro arquero que también trajo Cerro Porteño, Jeremías Villanueva, Víctor Cabañas, el otro lateral derecho que tiene como opción el profe español, también lo tiene a Diego León, lateral izquierdo, Tobías Marecos, zaguero central juvenil, está Rodrigo Melgarejo, Rafael Carrascal, también Alexis Fariña, la presencia de Fernando El Queso Fernández, Edgar Páez, está Tobías Portillo, Luis Olmedo y Francisco El Chico da Costa. Son las opciones que va a tener hoy en la banca expectativa el entrenador azulgrana, reitero. La presencia de Tobías Portillo, que me parece es el jugador que se refleja un poquito más a la característica del chico Gabriel Aguayo, que no está por lesión para este partido. Bueno, en un caso que tengamos que plantear algo más defensivo, porque el resultado se nos está dando para ir, por ejemplo, a los penales, o estamos en una ventaja mínima y tenga que
reforzar la marca. El técnico de Cerro pensábamos en el ingreso de Cabañas como lateral y que suba Enzo, ¿verdad? Por eso es que te preguntábamos qué sabes si Cabañas llegó bien, que está bien. Hoy va a estar en la banca de suplentes Cabañas. Cabañas está totalmente a disposición. Ya va a depender de Manolo Jiménez, por supuesto, si lo va a utilizar o no, como un recambio. Hay que recordar también, Víctor Cabañas tiene una muy buena pegada, Luis Enrique, esto también pensando, por supuesto, en los penales. Yo creo que podría ser tranquilamente una alternativa importante que pueda llegar a utilizar Manolo Jiménez y ojalá lo sea así, porque si ingresa Cabañas me parece va a ser si Cerro Porteño tiene un resultado positivo en los 90 minutos, ya buscando también la posible clasificación de Cerro. Bueno, ¿leíste algún probable equipo ayer en algún diario en Curitiba, algún dato sobre el probable 11 del cuadro brasileño o no, Ernesto? Estuvimos analizando un poquito también con la gente que por supuesto está con la situación del Paranaense. Hasta ayer era más dudas que confirmaciones el equipo Atlético Paranaense, que volvió a caer también la fecha pasada aquí en el fútbol brasileño. Sí, el nombre que me decían de que prácticamente es un hecho de que va a ir de titular es Canovio, que fue una de las grandes figuras, por supuesto, en este equipo brasileño en Asunción. Sería una de las variantes que estaría realizando el técnico uruguayo. Reitero, el probable onceno, que me parece va a ser con la presencia de Canovio. Después me decían de que no va a salir mucho del equipo que presentó en Asunción, con la presencia inclusive de Fernandinho, que es la gran estrella que tiene este equipo de Paranaense, a la espera de lo que va a ser este partido ante Cerro Porteño, Luis Enrique. Sí, acá también estoy recibiendo un equipo probable con Leo Link, el arquero que ya jugó la fecha pasada, que debutó, Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Eric, Fernandinho, Isapelli, Canovio, Yulimar, Mastriani o Pablo. El equipo para esta noche del cuadro brasileño. No está Cuello ahí en ese equipo. Es que si juega Cuello, no juega Canovio. Bueno, en el Paranaense anterior, con el técnico anterior, jugaba Canovio por derecha y Cuello por izquierda. Y pueden jugar los dos. Y muchas veces intercambiaban también, ¿verdad? Pero acá, por lo visto, hoy, con este nuevo entrenador, compiten. Y sí, porque acá me marcan, yo te voy a ser sincero, voy a leer todo lo que dice acá. Dice, Zapelli o Cristiano, Cuello o Canovio, y Mastriani o Pablo. Cuello o Canovio. Hay que ver, porque cualquiera de los dos juegan indistintamente, si va por derecha o arranca por izquierda. Bueno, perfecto, Ernesto. Tengo entendido que tenés que ir a ver el tema de acreditaciones, eso es importante también para vos, para esta noche. ¿Algo más que podamos comentar a los oyentes de la 780M? Sí, tocando lo que mencionaban allí en la mesa, Luis Enrique, tema de Cuello. Me decían aquí también colegas de Paranaense de que no gustó mucho su presencia, el rendimiento que mostró el primer partido, sobre todo en Asunción. Me parece que por esa razón se estaría jugando en Canovio. Esa duda es así, reitero, se habla de esa pequeña duda, pero hoy me parece saca una gran ventaja. El buen volante que tiene el Atlético Paranaense, el volante uruguayo Canovio. Y después, por otro lado, en cuanto a los hinchas, ya también había una preocupación, reitero, por el tema de las entradas. Luis Enrique tuvo un incremento prácticamente el doble de lo que se estipuló en un momento dado, porque solamente iban a costar $13. El hincha Cerro Porteño obviamente ya vino planificado con esos precios, y ayer terminó variando eso, y hoy tiene el precio de $26, y el hincha se encuentra con este inconveniente de que tiene que comprar con tarjeta de crédito, y obviamente muchos hinchas que no tienen esa posibilidad, y se está viendo qué se puede hacer, porque no hay otra forma de pago en efectivo, no se puede. Entonces ya la gente de Cerro Porteño, aquí con su comisión directiva, está viendo también la manera de poder solucionar eso, Luis Enrique. Pero reitero, hay una preocupación ya importante de los 500 hinchas de Cerro aproximadamente que ya están aquí en Curitiba. Perfecto, 500 hinchas ya de Cerro entonces ahí en Curitiba para el partido de esta noche. Bueno, hasta cada momento, Ernesto. Hasta cada momento, Luis Enrique. Ante cualquier información, como siempre, estaremos aquí, como siempre, informando con todos los compañeros también de Deporte Total. Y tiene una banca reducida, Cerro. Sí. Para mi gusto. No tiene una banca reducida. Tiene una banca con pocos experimentados. Ay, eso quiso decir. Sí, no dije la cantidad, están todos, van a vestir los 23, pero... ya se sabe tu intencionalidad. Y el que más o menos tenía ahí una experiencia que ya jugó y todo lo demás, Aguayo, que se bajó. Sí. El segundo es Portillo. Sí.
Y después tenés que buscar, hablo yo de medio para arriba. Claro, no, si no le vas a citar a Carrascal, le vas a citar... No, tenés Carrascal, tenés a Rodrigo Melgarejo también, Sí. lo tenés a otros futbolistas que también tienen un cierto grado de experiencia. Pero para reemplazar a algunos jugadores... El problema es para cambiar un trámite de partido. Y ahí Eso, pues está el tema. eso es lo que no tiene. Eso es lo que no tiene. Para ir a más lo que para- no querés. Claro, Para ser para más aguantar de repente se puede llegar a ingeniar, ¿verdad? En el equipo de Paranaense que jugó y perdió contra Bragantino, jugó, bueno, el arquero que es titular, ¿verdad? Después jugó Rocha. Titular. Eric. Titular. Zapelli. También titular. Cristian creo que jugó acá también. Sí jugó. Y jugó Canovio por izquierda. Y Di Llorio fue el punta contra... Sí, jugó con mayoría de alternativas, ¿verdad? Lucas Esquivel fue el lateral izquierdo y Godoy Titular. por derecha. Titular es Lucas Esquivel. Y por derecha está... El lateral derecho es Godoy, el que jugó acá. Ah, y bueno, entonces... ¿Jugó? Equipo... No, la defensa titular puso. Y acá entró Gamarra el fin de semana. Gamarra no había jugado Leo aquí. Godoy el lateral derecho. Acá que jugó en No, la- acá jugó... Mira, acá jugó... el equipo que me dan para esta noche es Leo Godoy, lateral derecho. Sí. Rocha, que es titular. Thiago Leno, que es titular. Y Esquivel, que es titular. Sí. La línea de 4. Y Thiago Leno entra por Gamarra, de lo que fue el partido contra Bragantino. Ah, sí. Después la defensa titular. Hizo un mix para el campeonato Sí. local. Y perdió. Perdió 1-0. Bueno, y es que esta noche pierda también, ¿por qué no? Vamos a la pausa, ya volvemos. Hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bien, estamos de vuelta a 12:27. ¿A vos te gusta Jurassic Park, verdad, Benicio? Sí, súper, súper. ¿Te gusta? ¿Fuiste amante de las películas? Porque hubo una, dos, tres de Jurassic Park. Seguí todo. Ahora te invito a ir a mi ciudad natal, a la bella ciudad de la frutilla, que es Areguá. Hermosa por excelencia. Tiene una de las iglesias más lindas. Y ahora vamos a tener un parque jurásico ahí. Ah, fantástico. ¿Está bien? Sí. Miguel Cardona, ¿cómo le va? Presidente, expresidente de la Olimpia. Luis Enrique, ¿cómo está Benicio? ¿Cómo está todo el equipo de Cerquería 180? Aquí estamos con Jotita y con el Tano también, Miguel. ¿Cómo está Jotita? ¿Cómo está Tano? ¿Cómo anda, presidente? Todo bien, presidente. Todo bien. Tanto tiempo. Bueno, hoy una fiesta muy especial, 122 años del club más glorioso de este país. Usted es uno de los recientes presidentes que ha ganado el cariño de la gente, de la masa societaria, el hincha común, uno de los últimos presidentes que transmitió energía, temperamento, alegría. Y por esta fecha y porque también nos llamó mucho la atención el Parque Jurásico que está armando ahí en un paraíso que tiene en Areguá usted, así que a ver qué podemos hablar del Olimpia y ese Parque Jurásico, presidente. Mi querido Olimpia, es un día de fiesta, de festejo de todos los olimpistas. Tengo que estar contento por nuestros 122 años.
Hoy acá todo el equipo de la nueva directiva, encabezado por el querido Coto Noé, bueno, está organizando la cena, una cena muy linda, y vamos a estar todos ahí acompañando y apoyando y estando la familia ahí. Se cortó la comunicación junto, estábamos hablando con Cardona, recordando imágenes de la gloria del Olimpia, de los 3 títulos logrados a nivel de Copa Libertadores de América, cuando Hugo Talavera levantó la primera en el 79, Raúl Vicente Amarilla, Jorge Guas levantó la segunda en el 90, y la tercera Julio César Enciso, en Brasil. 2002. ¿Verdad? Recordando un poco de estos momentos históricos de la gloria de este gran Olimpia. ¿Verdad? 122 años de vida institucional. Estaba diciendo, presidente, se estaba organizando el evento de esta noche. El evento de esta noche organizado ahí por la comisión directiva, encabezada por nuestro presidente Coto Noé. Y vamos a estar acompañando todo, vamos a estar todos ahí apoyando, vamos a estar alimentando nuestro espíritu olimpista y retroalimentándonos, y le llevo a mi familia, a mi hija, a todo lo que va, a mi yerno, a todo. Vamos a estar toda la familia olimpista, de una serie olimpista para festejar un encuentro más y un año más de vida a nuestro glorioso y querido Club Olimpia, que tanta alegría nos ha dado. Y bueno, también sufrimiento, pero eso se trata la vida, se sufre y se gana, y cuando se gana se vale el doble. Y así, y sí, estamos ahí, un momento especial, un momento lindo. Vamos a festejar, vamos a hacer lo que me dijiste, era un pequeño reconocimiento para que se me está haciendo, con eso me llena de alegría, me enorgullece estar cerca de esta directiva que siempre estuvimos acompañando y siempre estuvimos cerca de ellos, ¿verdad? Y me pone muy contento eso. Un reconocimiento que mucho no se ve, que se va un presidente y bueno, el que viene le reconoce, porque siempre, como dije en el fútbol, a veces se dice que el que se va es el enemigo del que viene, y el que viene va a ser el enemigo el que va a venir después. Todo eso hay que romper y hay que crecer institucionalmente. Este tipo, me dijeron que después de 20 años se hace este tipo se entregan varios premios, varios reconocimientos, después de muchos años se está haciendo eso. Y bueno, eso es un crecimiento institucional y un orgullo, y me pone muy contento. ¿Qué querés que te diga con todo esto? Es bueno que usted pueda decir que no es fácil conducir al Rey de Copa. Esto es para mucha gente que le está criticando con dureza a Coto. Es un momento complicado porque el fútbol es así, no se puede ganar siempre. Entonces, es bueno que usted transmita ese mensaje también a la afición deportiva, que no es fácil conducir un gran equipo como Olimpia. Y mira, conducir Olimpia es una de las cosas más complicadas que hay, sobre todo con un Olimpia que está pasando y sigue pasando por un momento difícil en lo económico, ¿verdad? Eso no es fácil, eso no es un momento donde hay que entender y hay que interpretar esto, y que hay que acompañar y que hay que apoyar y hay que unirse todos y que estar todos lo más unidos posible. No hay otra, la situación sigue siendo difícil y bueno, a veces hablamos con Coto, me cuenta los temas y vemos el tema de los jugadores y de las ventas, entonces analizamos ciertas cosas. ¿Verdad? Yo ya más como un past president acompañando así, pues, como siempre digo, cuando quieran yo estoy, nos reunimos, sentámonos, pero en Olimpia vos tenés que ser, vos sos como yo siempre digo que el presidente de Olimpia es una persona que es un servidor permanente, tiene que estar sirviendo, tiene que estar atendiéndole a la gente. Un presidente de Olimpia tiene que someterse a muchas presiones, tiene que sentir que viene no para mandar, sino que para servir, y que muchas noches uno pasa, muchas noches de sin dormir, muchas noches de muchas dudas, donde se va decidiendo, tenés que tomar decisiones, cerrar tu ojo, tenés que decir qué es lo mejor para mi querido club, y como humano que sos cometer errores, pero siempre cuando le pones al Olimpia y cerrar y ves su escudo, como yo le dije, por lo menos yo ya mi recomendación, poner tu escudo y decirle a Olimpia y decir qué es lo mejor, a veces ni siquiera lo que te convence a vos, pero es lo mejor para mi querido club Olimpia. Y bueno, cuando tomás ese tipo de decisiones y las probabilidades de errar son menores. Igual podés errar como siempre, ¿verdad? Pero lo que tenés que en este tema es tratar de disminuir tu margen de errores. De eso se trata. Esto es una carga muy pesada, es un barco que es complicadísimo, pero que estamos
Viene en una situación donde se va ordenando y realizando, profesionalizando, institucionalizando el club. Esa es la línea en que está este club, esta es la línea que tenemos que continuar. Esta es la línea que te permite, mira Luis Enrique, hoy después de muchos años, muchos años desde que viene un expresidente, ¿cuánto vale que vos puedas tener esto? Que vos decís la satisfacción de poder venir ahí a la noche a compartir con todo lo querido olimpista, con la frente en alto, el deber cumplido. Eso no tiene precio y justifica todo el sacrificio y el esfuerzo que se ha hecho. Y vos te puedes decir, acá estoy, somos uno más, yo cumplí mi tarea, ahora hasta otro, después vendrán otros, y así se tiene que trabajar en el club. Pero siempre de una manera seria, profesional, institucional, y el Olimpia es una carga muy pesada, muy difícil, muy difícil. Hay cosas que a veces uno se olvida de todo lo que se tuvo que atravesar, donde no se podían contratar y se siguen luchando contra esas demandas FIFA, entonces no es fácil, pero acá hay que poner adelante el pecho y seguir entre todos juntos y juntarnos y poner cada uno nuestro grano de arena, y bueno, ahora estamos también en este proyecto del estadio que están ahí ayudando, esta nueva directiva liderando, y que está todo el tema de proyectos nuevos, algo que es muy interesante. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Muchas cosas. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jotita? Muy bien, presidente. Habló de toma de decisiones y quería poner un poco en contexto lo que vive hoy Olimpia actualmente con relación a su mandato el año pasado, donde usted siempre habló de mantener, de priorizar el plantel, de tratar de sostener lo más posible a los futbolistas del Club Olimpia para que sea un club competitivo, un equipo competitivo. ¿Tiene casualidad o tiene relación que Olimpia haya estado en Copa Libertadores de América, enfrentó a Flamengo, después queda eliminado con Fluminense, cierto, pero haciendo una buena competencia internacional? Con anterioridad llegaron ofertas por jugadores y usted decía, no, si no es una muy buena oferta que convenza al club, ellos no se van a ir. Y hoy de por ahí el hincha tiene que entender que la situación es otra. Olimpia no está en una competencia internacional, tiene que pelear este segundo torneo del año para conseguir su boleto a un torneo internacional en el 2025. Y bueno, ya se fue Saúl, se fue Fernando Cardoso, está para irse Bruera. Que el hincha entienda de que este es un momento en donde sí el club ya no puede retener a ciertos jugadores. Para darte esa respuesta me quiero ir a lo que es el origen cuando tomé el Club Olimpia. Cuando tomamos el Club Olimpia, que salimos campeón de la Copa Paraguay, de la Supercopa, después no podíamos ya contratar y entramos y con ese plantel llegamos y hicimos muchas cosas extraordinarias en la Libertadores, luchamos, ¿te acordás de aquella primera fase que fue contra la Universidad de Carvallejo, después otra segunda, tercera, entramos a tenista, pero fuimos luchando. Sí. No teníamos todavía, pero sabíamos por contratar, entonces el hecho de que vos no puedas contratar, pero si vos lográs que ese equipo esté bien motivado y bien direccionado y creyendo en algo, igual nosotros podemos ser muy competitivos en el torneo local e internacional. Yo creo que con este tema de las ventas se le da lugar también a nuevos jóvenes que se puedan mostrar. Tenemos un plantel largo y las decisiones que va tomando el presidente son ellos los que están en el día a día sabiendo las necesidades imperiosas que tienen en el tema de salarios, un montón de cosas. Entonces, de lo que a mí me contó, las ventas Coto son ventas buenas, que para el club fueron las oportunidades, a veces no se pueden dejar pasar, pero el equilibrio, eso lo están direccionando ellos. Nosotros como olimpistas tenemos que escuchar, apoyar, respetar, creer en ellos y confiar en eso y darle todo nuestro mayor apoyo posible para que el Olimpia pueda volver a entrar y ganar esta clausura con todo y enfocarse con eso. Y bueno, sobre eso también está un tema, no es solamente, y que siguen, me imagino, teniendo las demandas de FIFA que tenemos que seguir limpiando. Entonces hay un montón de variables que solamente estando uno ahí puede entender eso. No es fácil la situación que ellos están atravesando y pasando. Yo, como te repito, yo estoy como paz precio en este momento, es más que a veces hablar por teléfono, hay un consejo hasta ahí, le da mi alcance, pero conozco lo que duele sostener ese club, lo que duele que esto siga funcionando y que es de público conocimiento que el Olimpia sigue pasando una situación difícil, que entre todos juntos tenemos que ser creativos y creo que Coto tiene la suficiente creatividad para
generar otros ingresos extraordinarios. Te repito, esto del estadio es muy importante, va a permitir que los palcos se puedan convertir en flujo de dinero que te genere un ingreso corriente permanente, y eso le va a ayudar mucho al club. Y esto se necesita recursos y se necesita terminar de ordenar todo esto, la parte financiera, porque vos hoy sin dinero no podés tener demasiado posibilidad de poder comprar jugadores. Y encima seguimos con la restricción de poder contratar. Presidente, le saluda Altano, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Altano? Muy bien, muy bien. Muchas felicidades por el aniversario. Gracias. ¿Cuánto cambia la vida de una persona que dejó de ser presidente del Olimpia? Porque ser presidente de Olimpia, ser presidente de Cerro es ser presidente de una república. Esa es la realidad. Yo me imagino que un presidente del Olimpia la batería del teléfono le dura 2 horas. Ahora, después de haber dejado la presidencia, ¿cómo es la vida de Miguel Cardona? Bueno, yo tengo un temperamento especial, Carlos. Yo nunca paro. Yo soy de tomar desafíos. Ahora son desafíos empresariales muy grandes, porque estoy enfocado, muy grandes. Entonces tampoco no paro y estoy trabajando igual o solamente que en cosas particulares mías. Entonces estoy con desafíos importantes a nivel país, un impacto social grande, otro un tema inmobiliario que estoy queriendo desembarcar en el país muy grande también. Que Dios mediante, vamos a ver si estas cosas pueden salir en los próximos meses. Entonces estoy con eso, estoy con muchísimo trabajo. La verdad que quisiera decirte que bajé, pero igual marcar la tierra siempre sigue siendo mi areguaje, de donde me voy, y ahí me quito todo pero es diferente, no sé, en el Olimpia es diferente, eso, en Olimpia es una bomba de tiempo que nunca terminan los problemas, sábado, domingo, nunca nadie está contento, es muy difícil. Entonces hay que tener mucho equilibrio emocional, mucha tranquilidad, mucha fe, mucha confianza y sentirle que la gente te tiene que apoyar y todo eso. Es complicadísimo ser presidente de Olimpia de Cerro, como bien dijiste. Muy difícil. Tiene sus satisfacciones, porque como te repito, después de haber sufrido todo eso que uno pasa, pero después, pues decir, señores, hice todo. Y por lo menos en mi caso yo tengo un gran reconocimiento, me voy por la calle, en todos los lugares, presidente, me quiere mucha gente. Entonces, eso no tiene precio. Si vos dejás y decís, siempre el Olimpia primero, mi Olimpia primero, vamos a servir al Olimpia, entonces venimos a servir a nuestro querido Olimpia. Hay que pisar los pies en la tierra, saber que esto es temporal, saber que esto dura un tiempo pero que haciendo así las cosas podés dejar obras, y estas obras son un legado de todo, se trata, tiene una gran satisfacción después también. Cuesta mucho, es una cruz muy grande, pero tiene una recompensa muy grande, haciendo bien y cuidándole siempre bien al Olimpia, Pablo. Sí. Yo entiendo, presidente, de que su pasaje en el Olimpia, los momentos buenos superaron ampliamente a los momentos negativos, ¿verdad? Y le quiero preguntar, después pasado un tiempito, porque administrando todos los reclamos que se le hizo en su momento a Miguel Cardona, me quedo con una situación. Y le quiero preguntar si hoy piensa diferente a la decisión que había tomado en ese momento. Específicamente me refiero a la salida de Julio César Cáceres. Pasado el tiempo, ¿considera que esa fue una decisión correcta? ¿Hoy en día piensa distinto, presidente? Mira, cada cosa tiene su momento. Cada cosa tiene su momento. Cada cosa uno... Es como en la vida. Vos la verdad tenés que... Vos sentís, te repito, cerrar tu ojo, poner el símbolo de Olimpia adelante, si esto es lo mejor. Hay demasiados inputs y variables que yo tenía en ese momento, era la mejor medida que podíamos tomar. No había otra medida por un montón de factores que no quiero hacer público, ¿verdad? Pero que yo sabía que era el momento y que era necesario hacerlo y que así se hizo. Estoy muy convencido de que hicimos lo que se tenía que hacer y que era lo mejor que teníamos que hacer. Miguel, un gusto saludarte. También me uno a mis compañeros en el tema de felicitar a la institución más gloriosa del fútbol en nuestro país, el Club Olimpia. Y naturalmente el gusto de conversar contigo también, ¿sí? Sí, Benicio, que bien. Bueno, lo mío, una sola inquietud, teniendo en cuenta este presente y esta realidad complicada institucionalmente del Olimpia. ¿Qué mensaje, qué le dirías al pueblo olimpista que siempre se muestra exigente? Y vos lo sabes muy bien. Mira, Benicio, lo que pasa es que este es un tema tan delicado porque
el hecho de la exigencia permanente es lo que le hace grande al Club Olimpia. Ese rendir examen final cada fin de semana, donde la presión es única. Y solamente, les repito, mediante una presión única que uno puede convertir y lograr cosas extraordinarias. Si vos no tuvieses presión como en otros clubes, y no tenés, no es la misma. Yo creo que hoy en día, el fútbol, Benicio, está tan competitivo, es tan competitivo a nivel de todo, de selecciones, de equipos, de ligas, porque se equilibró muchísimo el fútbol. Muchísimo está equilibrado. La diferencia para mí es lograr que esos jugadores que hoy técnicamente, físicamente, o menos llegan a un nivel más o menos similar, estén mentalizados para hacer un esfuerzo extraordinario. De acuerdo. Entonces, solamente mediante ese esfuerzo extraordinario, ese plus de matarte minuto, pero desde el minuto 1 hasta el final, es el que hace que vos puedas tener resultados diferentes y puedas ganarle a otros equipos. Y sobre todo también en Paraguay, ¿verdad? Que nosotros sabemos que tenemos escuelas, que tenemos que ir mejorando nuestras inferiores, que tenemos que darle más metodología de trabajo, que tenemos que hacer un crecimiento institucional desde las inferiores. Entonces también ya llevamos con ciertas desventajas físicas y mentales. La única forma, y ahí está la función del directivo. Ahí está la función del directivo. El director tiene que sentir la presión de la gente y tiene que transmitir y tiene que lograr que ese jugador, motivarle para que pueda hacer ese plus extraordinario para volverse competitivo. Y si no, explicarme cómo nosotros logramos un montón de cosas, cómo sacamos la Nacional de Colombia, Flamengo, solamente con un plus extraordinario. Y eso se construye. Es una credibilidad, relación, plantel, directivo, el grupo, el pueblo que cree. Cuando el pueblo cree, entonces se crea como un círculo positivo y una sinergia. Yo creo mucho en eso, estimado. Creo mucho. Entonces, está bien que el Olimpia exige, pero también tiene que entender que hay paciencia y que hay un momento donde se sigue atravesando una situación económica complicada y que hay que aguantar, y que si pudiésemos ayudar, tenemos que ayudar y tenemos que buscar diferentes herramientas. Y hay que seguir trabajando en eso, Benicio. O sea, la presión está bien. Ahora la función de nuestra es entender, canalizar y ver cómo mejorar eso. Presidente, usted siempre tiene ese temperamento, le gustan los desafíos, por eso es que está haciendo un gran proyecto en la hermosa ciudad de Areguá. Usted tiene un paraíso ahí. La consulta es, ¿cuántas copias, réplicas jurásicas tendremos ahí en ese gran parque, en ese paraíso? Y si estará abierto al público o en casos excepcionales, si habrá una efigie ahí del profe Benicio, como es el dinosaurio del periodismo deportivo, ¿verdad? Porque él tiene más vida que el tío Rex, el profe Benicio. Agradezco mucho. Así me quiere mi compañero Miguel. Qué bárbaro, Benicio, qué bárbaro. Si tú tenés también un carácter de tiranosaurio Rex. Espalda ancha. No está mal eso, a veces hay que ser un tiranosaurio rex. Y a veces hay que ser un tiranosaurio rex. Solamente así se hacen los grandes cambios. Sobre todo porque no tiene bolsillo, presidente. Miguel, después de este grupo que tengo acá en Deporte Total, puedo ser presidente de Olimpia y aguantar la presión, ¿eh? Sí, tranquilamente. Espalda ancha. Esa presión que tenés, para poder también venir a sumarse a los Olimpia de alguna manera. Tenemos que sumarla a todos. Todos tenemos que convertir. Yo siempre digo, hay que trabajar entre todos para mejorar nuestro querido Olimpia. Y sí, en mi Areguá estoy Luis Enrique haciendo algo extraordinario. La verdad que es un tema de gozo, ese es mi lugar de descanso, es mi retiro, mi refugio. Ahí es donde me muevo todo. Estoy haciendo una inversión también industrial muy grande, donde finalmente cerca de 3.000 personas no están trabajando en todo el día mediante. Es un desafío grande que estoy embarcado y que va a ser transformativo para Areguá también. Un emprendimiento donde directa e indirectamente 3.000 personas como mínimo van a depender de ese proyecto que está llevando el expresidente de Olimpia. Miguel, queríamos saludarte porque indudablemente sos un referente, lo seguirá siendo del Club Olimpia, uno de los presidentes más queridos de los últimos tiempos, eso no hay ninguna duda. La prueba palpable es lo que uno siente cuando te escuchas hablar con ese tu temperamento de siempre. Y los mejores deseos para ese gran proyecto que no solamente va a beneficiar a la hermosa ciudad de Areguá en ese tu paraíso, sino que también mucha gente va a tener un puesto de trabajo. Así que
Fuerte abrazo de todo este grupo humano que supo conocerte, presidente. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre, y cuando sea Olimpia siempre voy a estar yo como un servidor para hacer todo lo que hay que hacer, y comunicar y pensar y hablar. Acá se construye pensando y hablando. La comunicación es fundamental. Te podemos pedir un favor acá, Jotita y Tano, te queremos pedir un favor. Una vez que esté terminada la obra, el proyecto y esa gran empresa, ¿no puedes llevar un maestro de oratoria por ahí para el personal y nos liberamos de este señor? No. Felicio, vean lo que dice, no. Al contrario, yo lo que no he terminado eso al revés. Le voy a invitar a todos como un asado ahí que conozcan ahí este lugar extraordinario que tengo. Que así sea. Abrazo, presidente. Un abrazo, gracias. No, a usted, presidente. Muy buena onda el presidente de Olimpia. Te tiró una pelota de ping-pong de aprecio, Benicio. Sí, como siempre. Te aprecia mucho el presidente a vos. Sí, señor. Y agradezco. Y además, ¿sabes lo que está haciendo? Lo que va a hacer. Yo creo que, supongo que va a ser dentro del circuito de turismo interno de nuestro país, la dirección de turismo. Y puede ser. Va a incorporar, por supuesto, Mira, que tiene que incorporar como un motivo de atracción nivel país luego. ¿Verdad? Digo yo. Sí, él estaba hablando, me estaba comentando a mí y a producción, unas 15 réplicas. 18 me dice ahora el alemán, Michael. 18. ¿Ya tiene cuántas tiene ahora? No dijo cuántas. Pero esa que nos mostró ayer, que los muchachos le pusieron el anteojo para que te parezca a vos, tiene 5 metros de altura. Una de las réplicas. Aparte tiene el precio. Ahí está, en mano de obra paraguaya. Netamente mano de obra paraguaya. Esa es una de las imágenes que se ve ahí en el... Es idéntico. ¿A quién? Idéntico. No tiene bolsillo y los brazos obviamente no llegan al pantalón. Yo no dije eso, yo pensé que era idéntico al tío Rex. Pero tenemos que ir a una breve pausa después de esta nota con buena vibra, con buena onda. Y bueno, por el aniversario del Club Olimpia y un expresidente que será distinguido hoy, que es Miguel Cardona. Pausa, ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarín y Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en
en las redes sociales @comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Muy bien, 12:54. Gustavito Gavilán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Hacemos extensivo a todos los hinchas del Olimpia el saludo. El olimpista de por sí es soberbio. Y tiene razones del por qué ser soberbio. ¿Por qué sos soberbio, Gustavito? ¿Y por qué ganó todo? ¿Y eso te tiene que hacer soberbio? Totalmente. El Olimpia está más cerca. ¿No tiene que ser Olimpia más grande todavía en las victorias y en las derrotas? Yo creo que, a ver si le interpreta a Gustavito, le tira un salvavidas, porque soberbio pues, es otra cosa. Orgulloso de todo lo que logró, por todas las conquistas logradas. No, orgulloso. Pero el Olimpia se puede pegar el lujo, el olimpista se puede pegar el lujo de ser soberbio. A la bocha. Pues la soberbia no es buena, Gustavito. No, pero le quieren maltratar muchas veces, pero qué lejos están los otros. Mirando hoy así... Esa fue muy fuerte. No, pero es la realidad. Te van a matar hoy en el teléfono. ¿Pero por qué? Es la realidad. Fíjate. Pero, ¿cuál es el mejor club del mundo? Para la mayoría. El Real Madrid. Y yo te diría el más ganador, el Real Madrid. El Real Madrid. Así lo definen. Sí. No solamente por los títulos, sino por todo lo que representa el club institucionalmente, cómo firman los contratos sus empleados, los contratos que firman los jugadores, los entrenadores. Por eso dicen que el Real Madrid es el mejor club del mundo. No, porque todo el mundo quiere ir a jugar ahí. Aparte de eso, ¿por qué quiere ir a jugar? Por la gloria que tiene y por lo que le da el club internamente. El status quo, sí, el status quo, claro. Además, obligado en el contrato, por ejemplo, que va en contradicción a lo que dice Gustavito en materia de soberbia. El trato con el hincha. Figura que vos no podés llegar a la práctica, están ahí los hinchas. No podés ser indiferente, mirar hacia arriba y te pasear como una pasarela. Sí. Nos tenés que ir a saludar, de paso por lo menos. Sí, así es. Pero bueno, ¿por qué entraste tan soberbio, Gustavito? Si es un aniversario nada más, 122 años, Olimpia no es el principal candidato al título. No tienen un plantel muy competitivo como hoy lo tienen Cantidad, Cerro y Libertad, por ejemplo. Y eso es un circunstancial. Pero mirando la galería, mirando todo el recuerdo y haciendo un recuento, qué lejos están los otros. Y estamos hablando del deporte nacional. No solamente el fútbol. Nosotros centralizamos mucho en el fútbol. ¿Vos preparaste un libreto para venir hacia la mesa hoy? No, pero es la realidad. A veces estás dolido con la gente. Vamos a hablar con la verdad. No, estás dolido con la gente, con la afición deportiva, con el hincha de Cerro, de Guaraní, de Libertad, de Nacional. ¿Qué pasa? Pero recapitulicemos todo este momento del fútbol paraguayo, del deporte nacional en sí. Sí. ¿Y es culpa de Olimpia? O sea, Olimpia es el único que se salva de la culpa. Y yo creo que finalmente ahí saca pecho otra vez Olimpia. ¿A dónde es lo que estás apuntando vos? Y si no es Olimpia, no es nadie. Y no es nadie. Eso es lo que te está diciendo, ¿entendés? Si no es Olimpia, no es nadie. Nadie puede poner la cara por el fútbol paraguayo, solo Olimpia. Y como Olimpia está ausente de los torneos internacionales, entonces nadie. Eso está diciendo. Traducile. No, entiendo perfectamente. No, yo no te digo que no entiendo. Qué agresivo que son. No sé qué le pasa a ustedes ahora. Como Cardona te dijo que podía trabajar en el Club Olimpia, ahora te querés sumar a la soberbia de Gustavito. Yo interpreto lo que él quiere decir. Yo entiendo lo que quiere decir. Lo que a mí me extraña, porque para mí Gustavito no es soberbio. Pero él llega y me dice,
el olimpista tiene con qué ser soberbio. Y la soberbia a mí no me gusta. No es buena consejera, no es buena... No sé, Olimpia es el más glorioso. ¿Quién te va a discutir? Pero a veces uno necesita ser soberbio. Se tiene que sentir importante. Bueno, estás herido. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo estoy herido por el fútbol paraguayo. Yo, por ejemplo, estoy herido por la selección. Por eso. Estoy herido por el desprolijo manejo que tuvimos en esta selección hasta ahora. Estoy herido por el pésimo trabajo que hizo Garnero en la selección paraguaya. Estoy dolido, herido, amargado de lo que hizo Garnero con la selección paraguaya. Este señor que vino a hacerse millonario en el fútbol paraguayo nos hizo hacer un papelón con la convocatoria que hizo de llevar jugadores lesionados, de llevar suplentes a la selección, de encapricharse con jugadores que no tienen nivel de selección. De eso yo estoy amargado en el fútbol. De la soberbia de Garnero, sí. Terco, caprichoso, se quiso burlar de nosotros con su soberbia. Eso no es bueno. Por eso no me gusta la soberbia. Porque Garnero fue un soberbio, terco y caprichoso. Liquidó la selección. ¿Por qué? Nunca la selección estuvo dividida. Esta vez hubo 3 grupos en la selección paraguaya. Hoy estoy cansado de guardarme las cosas. Y voy a decir hoy, el grupo de la selección de la Copa América, la última, estaba rota, estaba quebrada y dividía en 3 grupos. Y no me vengan a querer inventar cosas que no son, porque gente de adentro me han contado. Gente de adentro. Gente que era participante de la selección y que vestía de corto. No me vengan a venir mentiras. De eso yo estoy dolido. Y estoy dolido de las mentiras que nos dio nuestro coordinador deportivo la última vez. Sí, pero el tema de la selección, si el grupo está partido... Todos estamos dolidos. No. Sí, es por eso Boca no hubiese sido campeón de todo. Sí, pero estamos hablando de otro nivel de cosas. No. No es la razón culpable, no es la razón total. No vamos a buscar como argumento que un grupo esté partido. Ahí Riquelme y... Se trabajó mal. Palermo me decís, ya me hablas de Boca. Se trabajó mal. ¿Y se trabajó mal? Se trabajó mal y se equivocó en las designaciones. Él sabrá por qué. Y se equivocó. Si es por un capricho, si es por un convencimiento, él sabrá por qué. Pero nos mató, pues, Gotita, nos liquidó. ¿Nos dejó? Pero... Hecho pomada. Hace rato que estamos nosotros así. Sí, pero es que esperábamos otra cosa de él. No es solamente el tema Garnero. Ya con anterioridad es el tema. Esto viene el de larga data. De larga data. Estoy dolido, ahí sí yo estoy dolido. Pero, ¿ya le saludaste al pueblo olimpista, Gustavito? Se fue Burera también. Se fue. Otro más. Y sigue la lista. Y sí, van a seguir aguardando... Están esperando, me dicen, de verdad, por Facundo Zavala. Lo de Zavala, que es el mercado brasileño. Sí. Hubo llamados, pero todavía están en esas conversaciones. Lo de Burera liquidaron en un santiamén porque al primero era préstamo y finalmente liquidaron con la venta. Era un monto que no sé si va a satisfacer, pero era lo que necesitaba Olimpia en este momento. Recuperar la plata invertida y ganar algo. ¿Por cuánto se fue entonces realmente? ¿Por medio? No. Parece que no alcanzó eso. Me dicen $1.200.000 aproximadamente. ¿Pero qué? Ese $1.200.000 viene. Hay deuda con el jugador. Sí, pero hay que recordar que el 50% nomás, no, claro, el 100%. Claro, no, pero él va por el 50%. Correcto. A Olimpia. Se negoció eso con el papá. Claro, no, el 50% va a seguir siendo de Bruera. El Olimpia es el que vende su 50%. Olimpia vende su... Olimpia es el que vende. Olimpia vende por $1.200.000, el 50% del pase vende a un jugador que nunca jugaba. Sí. Esa es la realidad. Y si le agrega el otro 50, debería ser un buen negocio. Hablar más encima de los $2.5 millones. Entonces, si no te sirve porque Palermo no lo usa, mejor venderlo. Claro, no, y esto le quiero agregar, son $1.200.000 aproximadamente, y a esto hay que agregarle. Olimpia tenía deudas con el jugador. Claro. Hay una deuda importante y eso va todo... aproximadamente Olimpia gana en esta inversión cerca de $1.5 millones. Sumando ya el monto que va a recibir y la deuda que no va a pagar. Claro. No sé si me explico en ese margen que... Claramente. En el margen económico. Buen negocio. No solamente por lo que recibe, sino que por lo que se libera de pagar. Claro. Esa es una
una noticia, se aguarda por lo de Zavala, que es el otro apuntado que en cualquier momento podría llegar la propuesta por el jugador, por el lateral izquierdo. Hoy sí me dicen qué va a pasar si Olimpia queda sin Zavala, finalmente ya podemos hablar. Olimpia ya tiene un jugador categoría sub-19 en esa posición, Tobías Morini, que ha jugado casi todos los partidos y ya se ha nacionalizado paraguayo porque era argentino y puede jugar por el reglamento sub-19, buscando esa alternativa. Perfecto. Después está lo de Román. Olimpia tiene, si es por eso, para liberar ese cupo como lateral izquierdo, si es que le va a llegar un buen ingreso económico. Bueno, acá ya me envía un dirigente del Olimpia y me dice: Olimpia es tricampeón. Y sí es soberbio. El olimpista me dice, primero, 1 es soberbio, 2 es engreído y 3 es petulante, dice. Sí. Pero le da la chapa. Le da la chapa y le da la estantería. Y otro dirigente de Olimpia actual vigente me dice, la cara siempre pone el viejo y peludo Olimpia nomás. Sencillo. Este es su apodo, empieza con M y su apellido con M. Y te está viendo y te felicita. A vos te felicita. Bueno, cambiemos de tema. ¿Y qué quiere que le reten? Ahora los cerristas sí van a claro, no sé qué va a hacer el pendejo con el teléfono. Pero tenemos que hablar brevemente de la selección paraguaya, ¿verdad? Yo estoy muy preocupado por la imagen que dejamos ayer y por todo lo que pasó. A mí me gustaría, yo sé que los 4 que estamos acá vimos después repetición, parte por parte del partido y escuchamos opiniones de gente que está allá. Yo hablé con gente que está allá adentro inclusive. Y yo estoy preocupado. Esto es el resultado de la desprolijidad. Y no es la culpa sola de la expulsión de Wilder Viera, como mucha gente de allá adentro quiere dar a entender. Sí es. ¿Solamente la culpa de Wilder? No. Es un irresponsable. Gran irresponsable, sí. Y es un factor para mí clave en esta debacle. Porque quieras o no, ya no estaban superando 11 contra 11. Pero una cosa es que contra un equipo que corre, que juega, que está bien mecanizado, que no tiene jugadores que pasan los 23 años de edad, que es una selección bien trabajada, jugar con uno menos es dar demasiada ventaja. Es dar muchísima ventaja. Y acá vos mismo solés decir, hoy en día en el fútbol moderno, jugar con uno menos es prácticamente una sentencia de muerte. 100% de acuerdo Salvo que vos te quedes con uno menos jugando contra una selección que, futbolísticamente hablando, es muy inferior a vos. Entonces vos con uno menos, como que el nivel se equipara. Pero con una selección que ya es superior que vos, 11 contra 11, futbolísticamente hablando, velocidad, despliegue, sincronización, y encima vas a meter un planchazo a los 25 minutos en mitad de cancha, discúlpame que te diga, pero para mí es un gran irresponsable. No, yo estoy de acuerdo que es un irresponsable contigo, y tuvo mucho que ver en el resultado. Tampoco digo que no tenga nada que ver, pero no se puede culpar solo a la... Cuando yo hablo de desprolijidad, no le puedes culpar solo a la expulsión, que te doy 200% de razón en todo lo que explicaste. Pero aquí, cuando se iba a ir antes del evento, nuestro coordinador deportivo, Paolo Rosso, dijo un montón de cosas que no se cumplieron, para ser elegante, ¿verdad? No se cumplieron. Y al final hizo todo al revés. Primero que el grupo, que la base, mentira. Nunca hubo base. Nunca nadie sabía quién iba a ser el suplente, quién va a ser el reservado. Se cambiaba todo uno tras otro. No sabíamos lo de la lista. No sabíamos Era secreto nada. de Estado. Se presentó, no se presentó, secreto de Estado. Se hizo un chamburreado. Y en la formación del equipo también hay que darle al Bamino. Se equivocó. Flores, central. Al final, el jugador que no estaba ni en la lista, que estaba de suplente, terminó arrancando de titular. Que no tiene la culpa el jugador tampoco, él solo, ¿verdad? Porque ya después nos quedamos con 10, el caso de Gustavito Caballero, que no es mal jugador. Pero él no estaba ni en la lista de 18, estaba de suplente. O sea, entre los reservados, ¿verdad? Un día antes entra y después juega titular el día siguiente. Entonces ahí ya te das cuenta de que no había que estaba, no sé, nos quedamos solamente con un volante de tapón. Denme otro que no sea Marcos Gómez, que pueda jugar ahí. Dieguito Gómez no es.
No hay. Wilder, que ya sabemos lo que hizo, no es. De oficio al menos no hay. No hay, No. ¿verdad? No hay. Enciso. Le falta humildad a Enciso, que tiene grandes condiciones, pero... Es decir, hay muchas cosas que no se hicieron bien. 5-0 perdimos el partido. Y pudimos haber perdido 7-0, 8-0. Yo creo que y yo no le culpo nada al Gatito Fernández, por ejemplo. No le estoy culpando al Gatito Fernández. No, tuvo 3 tapadas. Tuvo 3 tapadas. Y por eso dije... Está fuera de timing. ¿Está fuera de timing? Está también? fuera de timing. Pero sacó muchas pelotas. 3 tapadas. Esperana. Japón no llegó 20 veces. Sí. Por favor, sacame 3 pelotas por lo menos. 20 veces no llegó Japón. 3 pelotas tenés que parar. Pero está fuera de timing. Se nota eso. Está fuera de timing, se nota. Pero se nota. Y después otro detalle. Todo luego enrevesado el tema, ¿no? ¿Por qué enrevesado? Y porque parece que como que hay, digamos, personalismo, egoísmo, Shela mandá, yo decido. Porque lo que dijo Paolo Rosso no tiene ni pie ni cabeza. Cuando quiere justificar lo de Cuenca, por ejemplo, sí, ya está el grupo, dio a entender como que no quiere descomponer el grupo, por más que sea un jugador que está jugando en el Milan. Utilizó un término clave que hasta ahora no me puedo acordar, que como que no... Ya está. Que no sabía si se va a adaptar. Adaptación. Sí. Adaptación al grupo. ¿De qué adaptación me está hablando? Un jugador que está jugando en Italia, un jugador que está jugando en el Milan, no está jugando en el equipo Sassuolo, ¿cómo se llama ese? Sassuolo. Sassuolo. No, está jugando en el Milan. Que a propósito va a ir de gira a los Estados Unidos y Cuenca va con el primer equipo. Ya está. Ahí está. El Milan va a jugar contra el City, contra Real Madrid y contra Barcelona. Bueno, y él va a entrar en la cancha, vistiendo la camiseta del Milan. Seguro que va. A algún minuto va a tener. Y vos vas a argumentar que no vas a pelear por él porque ya es tarde y porque no se va a adaptar. Y porque podés componer el grupo. Eso es lo que quiso decir y dio a entender también el mérito de lo que lograron el título del preolímpico. Entonces estamos en un discurso sin contenido, sin sustento. Empecemos luego por ahí. Y después nos vamos por etapa, quemando etapas, hasta llegar a esta irresponsabilidad. Un jugador que ya su perfil, su rasgo es así. Bueno, y entonces ya no tenemos remedio ni tenemos solución. No, ni andé ni porque cuando Paolo Rosso va a la selección, aquí, todos dijimos, pero la Gran 7, qué buena determinación. Sí, ojalá, sí, claro, que hizo en Olimpia, claro, que esto, que lo otro, todo espectacular. Sí. Y pareciera que la selección tiene un virus. Que vos entras a la selección y se te empiezan a mojar los cables y terminás haciendo un desastre. Contagiado. Ahora, yo no sé si es un virus, yo no sé si es, no sé, como que pisás la estratosfera y salís un poco de la realidad. Pensás que estás en el Manchester City. No entiendo. Sí. No entiendo. Entonces, yo particularmente, que lo conozco a Paolo Rosso personalmente, de trabajar con él, es una persona que tiene muchísimo sentido común. Sí. Muy inteligente, entonces, preparado. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? La gran base, sí, la gran base se mantuvo. Es una realidad. Porque de esta selección Ronaldo de Jesús estuvo, Flores estuvo, Rivas estuvo, Gómez estuvo, Diego Gómez estuvo, a ver quién es otro que estuvo, Marcelo Pérez estuvo, Parzajug estuvo, Marcelo Fernández estuvo. La gran mayoría estuvo ya en el preolímpico de la selección campeona. Ahora, los que se incorporaron son jugadores de la selección mayor. Que tendría que enriquecer. Gatito, Enciso y Valbuena. Que yo vi ayer y la verdad ninguno me pareció un refuerzo. Ninguno me pareció un refuerzo. Entonces vos tenés tu base, pones a un central como lateral por derecha. ¿Verdad? ¿O acaso nosotros no hablábamos en lo previo a este partido? Jarazaguer le pedían para técnico de la selección mayor, ¿o no? Sí. Muchos dicen, ¿por qué no le dan la selección a... Y Jarazaguer también volvió a cometer el error de ponerlo a Flores como lateral por derecha. Un central como lateral por derecha. Cuando lo tenés a Núñez, que fue tu lateral derecho en el preolímpico. Me vas a decir momentos diferentes, lo que vos quieras, te acepto, perfecto. Pero los mismos vicios.
Entonces... Y es el virus que contagia. Bueno, ahí está. A eso nomás yo voy. Resulta ser que el técnico que hace un mes se pedía para la selección mayor comete los mismos errores que cometen todos los entrenadores de la mayor. Resulta ser que Paolo Rosso, que hizo un trabajo enorme en Olimpia, que alabamos todos cuando fue a la selección, termina declarando algo que después no se cumple. Claro. O sea... ¿En qué quedamos? ¿Cómo, a ver, no quiero pifiar. ¿Cómo se dice en guaraní? ¿Nanye Pojai hoy? Nanye Pojai hoy. Bueno, ahí está, no entiendo. Pablo Rosso dio la cara por la inutilidad de otra gente. Hay que decir las cosas. ¿Quién? Pablo Rosso dio la cara por la inutilidad de otra gente. Porque él salió a decir no se puede traer jugadores, eso porque no se hizo bien las gestiones. Ya cuando se empezó a hacer, se consiguió algunas gestiones. Bueno, perfecto. No. Pero hay una cuestión también. Enciso está ahí porque se hizo la gestión. Pero después, o sea, no se hizo a tiempo. Sí se hizo a tiempo, Gustavito. Se pidió por Enciso, el Brighton le dijo que no, primero. Se dejó de insistir. Terminamos con el bochorno de la Copa América y la gente de la APF habló con Pedro Aldave para que Pedro Aldave y se habló con el presidente del Brighton. Eso es gestión. Con el dueño. Con el dueño del Brighton. Que no es fácil llegar en Europa. Pero estamos hablando de los 50, no se hizo el trabajo previo. Correcto, pero ¿cómo no se va a hacer el trabajo previo, Gustavito? Si ya te dijeron que no, primero quiere decir que hiciste la gestión a tiempo. Que no le dijeron, pues. Después eso fue como un valor agregado, como un regalo nomás ya. Cuando se tocó el timbre justo, que a su vez tocó el timbre justo para que se le consiga, que se consiga su concurso. Eso por un lado. Y por el otro lado, recién ahora analizo. Nastero, no. Mi motor es ya gasolero en tiempo de invierno. ¿Sí? Cuesta arrancar. Ahora analizo exhaustivamente. Nosotros no podemos aceptar, porque es una aberración. ¿A qué me refiero y dónde apunto? Y yo creo que algún encantador de serpiente le susurró al oído al presidente de la APF, ¿cómo nosotros vamos a traer un profesional extranjero para nuestra formativa? Explíquenme eso. No es inaceptable una decisión como esa. Y bueno, por ahí está la decisión de traer un coordinador extranjero. Si vos traes un coordinador y al final vos no vas a estar de acuerdo con lo que él te propone, o vos le vas a imponer de vuelta pero vos tenés el derecho de decir, no, espera, vos está bien. Sí. Por tu capacidad, tu experiencia. Claro, pero no lo culpe a Pablo Rosso, culpalo al presidente. Y sí. No lo culpa a Pablo Rosso. Y sí, y por supuesto. El problema es quién lo coloca. Y yo digo Pablo Rosso. No, y vos estabas apuntando a él, pues. No. Porque él es el que trajo los entrenadores argentinos. Pero lógico. Y es lo que estoy diciendo. Encantador de serpiente. Y sí. En que le susurra al oído. Benicio, a vos te extraña. El argentino siempre está un paso adelante de nosotros en Viveza. Cuida, hay 2 pasos de Viveza. Correcto. Y es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Por qué toco el tema ahora? Para que ustedes también reaccionen. Sí. Basta, es una aberración traerle a profesionales para nuestra formativa. Está bien, suficiente ya la de mayores. Pero también la formativa, peor. No, nada. ¿Por qué pero no ponemos la albiceleste nomás ya? Sí, pero eso ya dijimos, ya venís. No, al pedo te va a calentar pero ahora cuando tiene más sentido y ya está. Pero no, ya dijimos en su momento. Pero no, dame el derecho de enojarnos otra vez. No tenés el derecho, pero te hace mala sangre al pedo, porque el tema ya está. Pero ¿por qué peo mala sangre? Pregunto. Digo nomás por mi carácter y mi temperamento nomás. Yo no me hago mala sangre. Yo te felicito a vos. A mí fico que me Benicio, yo te felicito, de verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo te hago una pregunta. Te traigo. Y yo te hago una pregunta. ¿Acaso no se habla o no se habló, acá no hubo plagueos, quejas? Los mismos oyentes que te llaman y te dicen, el técnico de tal club le pide plata a los chicos, a los padres de los chicos para jugar y todo lo demás. Bueno, y a eso vamos a llevar a la selección. Espera un poco. Estás metiendo a todos en las mismas bolsas, mi rey. Si me dejas terminar, vas a ver que no le voy a meter. Ojalá, te escucho atentamente. Si me dejas terminar, vas a ver que no le voy a meter a todo. Hay excelentes profesionales en la formativa. Sí. Excelentes profesionales. Como en cualquier rubro. En el nuestro, en los técnicos, en todos lados. Hay tipos que se manejan por izquierda y tipos que se manejan por derecha. Así mismo. Y incluyo a nuestra profesión. Sí, claro. Ahora,
No sé por qué regla de 3, nosotros siempre, porque mira que ya también, yo recuerdo, no sé qué año fue, no sé si me pueden sacar un poco el año, Pedro Saravia fue técnico de la selección paraguaya de las inferiores y volvimos en primera ronda. Y se le mató a Pedro Saravia. Se lo destripó a Pedro Saravia. ¿Verdad? Después hubo la selección de... ¿Qué selección fue donde fue Sergio Díaz? Que no lo ponían. Volvimos también en primera ronda. Se lo mató otra vez. Creo que fue Jarazaguer luego el que... Jarazaguer fue su 17. Que cambió el equipo. Sí, se lo mató a Jarazaguer también, se lo mató. Después vino Mastrangelo a hablarnos del sol, del viento, y la sola y el viento, sucundum. No, volvimos otra vez. Entonces, ya, vuelvo a repetir, hay un virus. Entonces, acá lo que tienen que hacer los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol es sentarse y decirle, no podemos pifiar tanto. No se puede pifiar tanto. Entonces ahí tenés que volver a los clubes. Irte a recorrer, a ver cómo se manejan las formativas, dónde entrenan los de la formativa, dónde están capacitados los entrenadores de la formativa, con quiénes se capacitan. No, es un tema de... Es argentino, es uruguayo. Yo te puedo asegurar que hoy vuelvo otra vez al mejor formador que hay y te vas a venir acá y vamos a tener los mismos resultados porque es así. Es así. 13:19. Quédense con nosotros. Vamos a continuar con este tema. Un momentito. Vamos a calmar las aguas. Bueno. Te pido, por favor, una sugerencia a los televidentes y a los oyentes de la 780. Imperdible noche en Asunción con el Bambino Pons. Venía a disfrutar un show íntimo, un stand-up inolvidable, el Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y muchos más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons. Jueves 1 de agosto, 20 horas. ¿Dónde? En Boticario Bar, Lilio, entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo, VIT Pons, 120.000 guaraníes. ¿Cómo es el tema? ¿Qué incluye, Tano? No voy a decir por tu culpa. Sí. El Bambino Pons en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Ya volvemos, Robert. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Runner disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Runner for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Añejada en cubas de roble, Onofre te recuerda la mejor receta para el carrulín: 2 limones exprimidos, un puñado de ruda, mezclar con 1 litro de caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas, 7 tragos de carrulín Onofre, espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan
pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Bueno, ¿qué más podemos decir? Francia goleó a Estados Unidos 3-0, eso para que sepan nomás. En nuestro grupo, Malí igualó con Israel. Igualaron 1-1. También la misma historia de siempre. ¿Estamos en la cola o qué? No, y la misma historia de siempre. Porque ese empate dentro de todo nos deja ahí cerquita a Malí y a Israel. Pero nosotros somos el problema, pues no son ellos. No. Y se puede ganar estos dos partidos. Así dijimos en la Copa América. No, yo no sé si se puede ganar o no se puede ganar. Pero yo te digo nomás, si hubiese ganado uno de los dos... Ahí ya está más dura. Y te saca, y bueno, y ahí ya tenés dos equipos que te sacan 3 puntos de ventaja. El tema es entender la situación, ¿verdad? Porque a mí no me sorprende la derrota. Si el resultado abultado me sorprende y me preocupa. Pues Japón es más que nosotros. El campeón asiático y es más que nosotros. Y nosotros pidiendo hora, lo llevamos a los penales y clasificamos los penales en la Copa del Mundo. Es un fútbol que sigue creciendo, que va a todos los mundiales, siempre está a nivel de formativa y nosotros vamos retrocediendo. Ahora, el problema es, yo por ejemplo me estaba fijando en la planilla porque yo no vi el encuentro. Quería saber más o menos qué es lo que pasó y cómo quedó el equipo después de la expulsión de Viera. No se modificó, no hubo cambio en ese momento, no sé cómo reorganizó el mediocampo y me percaté de que antes del segundo gol de Japón entraron 2-9. Sí. Parsajú y Pérez. Con uno menos. Metió 2. Y inmediatamente después de Japón le hizo el segundo y el tercero. Entonces, tratando de entender un poquito qué pudo haber pasado, ¿verdad? Y el todo por el todo se habrá jugado, qué sé yo. Y es difícil opinar, ¿verdad? Pero en situaciones normales me parece que no es la mejor idea. Sobre todo si vos no tenés el control del partido, que hasta donde yo sé, en ningún momento fue. No. Ahora, si vos tenés cierto control del partido, esa te da la posibilidad de arriesgar un poquito más en los 10 minutos finales para intentar empatar. Pero estos cambios fueron faltando media hora de encuentro. Pero hay una cuestión que también tenemos que reconocer. Me da la sensación, uno dice Japón y sabe un fútbol dinámico, explosivo, son rápidos. ¿Verdad? Chiquitito, nos hacen de cabeza y tienen unos 40, hermano. Tiene técnica, es solamente velocidad. Pero no eso, a eso iba, no es, vos te das cuenta, es un fútbol elaborado, tiene una mecanización. El juego colectivo de Japón, lo poco que he visto ayer, y hermano del alma, no es solamente velocidad, no es solamente dinámica, no es solamente explosión, tiene otros atributos y otras cualidades futbolísticas. Tiene mucho trabajo. Claro. Se nota que tiene trabajo. Y aparte, parten de esta premisa. Siempre mirando futuro. Ni uno que pasa la edad. Eso ya te da una idea de que apuestan a otra cosa. No, claro, ellos no es que... Y yo me atrevería a decirte,
Ellos no van a los Juegos Olímpicos para decir nosotros vamos a ganar la medalla de oro. A formar a sus jugadores. Ellos van a... este es un trabajo de un paso a la vez. Sí, pero... Ellos no llevaron ningún jugador que pase la edad. Y por eso dije. ¿Verdad? Y no piensan en Cubo, y no piensan en otro jugador, que esto para darles... No, ellos tienen un equipo. Este equipo nosotros tenemos que darle rodaje. ¿Por qué? Porque esta es la selección del futuro de Japón. Que vengan jugando juntos, competencia. Ahí no hay ningún inserto, ahí no hay ninguna estrella, ahí no hay ningún jugador de zapatito alto. No, ahí ellos mantienen su base. ¿Por qué? Porque piensan más allá. Así de sencillo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta selección. ¿Jugamos a qué hora el próximo partido? 13 horas, el día sábado. Israel, partido como... decisivo, hay que ganar. Decisivo. Y simplemente quería mencionar, porque Tano hacía la consulta, cómo quedó ese mediocampo de Paraguay con la expulsión. Jugó Caballero por derecha, los volantes, los dos Gómez, Marcos y Diego, y por izquierda Enciso, y dejando en punta a Fernández. Por izquierda Enciso. Y después le sacó a Caballero y a Marcelo Fernández. Sí, y metió los dos 9. O sea, quedó sin extremo, Sí. Ahí se desarmó. Supuestamente para cargar la pelota, porque en el juego aéreo le podíamos ganar a los japoneses que no tenían buena estatura. No hicieron 2 goles de cabeza ellos. Pero tuvimos... tomaron en son de joda, pero tuvimos los últimos 50 segundos del primer tiempo y los primeros 10 minutos del segundo tiempo fueron los mejores de Paraguay en el partido. ¿Cómo lo viste a Gatito Fernández? Vos que viste el partido así in situ ahí. Notaba falta de timing. Y puede ser, pero tampoco no teníamos bolero. El arquero Olimpia también no es que tiene muchos partidos. Y iba a pasar con González la misma situación. No viene atajando de titular en todo su un equipo. drama lo del Sí. tema del arquero. ¿Cómo lo viste, hermano? Ya el problema del arquero suplente ya es otra historia. Y tuvo 4 tapadas que eran de gol. Sí. Por eso, o sea, que estuve correcto cuando dije pudo haber perdido Paraguay 7-8-0. Tuvo 4 tapadas de gol. Ahora la incidencia en los goles no sé. El primero tal vez, que le entra en su palo. Pero hoy le pasa entre un jugador de Paraguay. Pero por eso. Pero tuvo 4 tapadas. Eso significa... O sea que podía hacerlo 9-0, digo. No, pero 7 tanto, pero 7 podía haber sido. Yo no quería algo que sea así, porque si no ya no iban a decir marcador de tenis. Cuando te haces tercero y vos estás con el hombre menos, tenés que, muchacho... Calmate y cambiar para defender. Y nomás acá, póngase acá y nos cerramos. En el cuarto hizo eso. Ya le sacó a Enciso y colocó... le colocó. Tarde ya. Enciso que hizo ya trae un gesto cuando se le iba a cambiar. Es chico, Es chico. Bueno, tengo que ir a una pausa. Pero él cree que es dueño de la selección. No, está equivocado. Está equivocado. Enciso tiene que ser más humilde. Y bueno, hasta que alguien... le baje de su arazamata. Otro que tiene que también comer banco, sí, es que es necesario. No, todavía necesitamos, él tiene condiciones. No, pero así no. Pero ¿cómo es? Zarandearle. Alguien tiene que agarrarle ahí. Pausa. Eso puede ahí con los de antes. ¿Cómo hacían los de antes? Ay, mamita querida. Ni acá, nemita ahí, en el vestuario. Va a violar ahí, votado. Y van a decir, Benicio, estás proponiendo violencia. Así éramos. Nuestra cultura, code. No, en una época anterior, Enciso le tenía que cebar el tereré a los demás. Sí, anda a pedirle ahora que te haga el tereré. No. A estos jóvenes. Ni loco. Antes lo colgaban ahí del ventilador. Sí, no, y por eso te digo. Yo recuerdo una anécdota, vino recién después de 9 años en Asturias, en España, 9 años jugando Ramón Gil. Yo en mi época de libertad, a Neni Colmán y eso, ¿cómo se llama? Al Rubio Alto, sí. Y el centro delantero, que está trabajando en la Confederación. Ilciades Morel. Me iba a decir, anda remedio refrescante en mi ahí. Él me iba a comprar. No, y hace poco, hace unos años atrás, Fidencio Guido al chico 10. Sí, ¿Ahora? sí. El Cerro. Bueno, tenemos que ir a la pausa y en un ratito está también con nosotros, se suma Mati el Pendejo, nuestro productor televisivo, que va a recibir los golpes que Irán dirigió seguramente en gran medida. Entró a fuerte. Gustavito, que entró fuerte. Entró muy fuerte. Che. Cada 25 de julio va a ser así. Al soberbio Gustavito. Pausa y venimos.
Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo estimado es de 2.620 millones en la Lotería Megaloto. Además, celebramos que la amistad sale o sale con 400 millones en la Mega Chance. ¿Te imaginas celebrando después de haber ganado? Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario con el Sale o Sale. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe? Brilla por su ausencia, Tano. No. Le acaba de matar y hacemos. Hoy no sé qué tiene esa silla, pero... Está venenosa esa silla. Primero la soberbia de Gustavito y ahora vos faltar respeto al profe. Soberbia. No, yo no soy endemoniado entraban los dos. Yo no quiero que vos seas soberbio, No, Mati. yo no soy. No crezca con eso. Encima que preparó todo, se dejó el saco para engañar a la gente. Y a ver, mira, pues dejó su saco para engañar a la gente. Hablando de la gente... Viste, vamos al audio. 0986-180, escuchamos. Buenas tardes a la mesa, a los integrantes de la mesa. Realmente es una pena siempre hablar de la selección paraguaya, pero esto ya está dando vergüenza. Ya da vergüenza y creo que si van a representar así al país es mejor que se sinceren y que no vayan más a la selección. Hay jugadores que ya demostraron que cuidan las piernas o no ponen realmente todo lo que se tiene que poner para defender al albirroja. Qué vergüenza siente un paraguayo. Gracias. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? Excelente como cada día el programa. Hoy es una fecha muy especial, el aniversario del club más grande y con más hinchas en el Paraguay, el gran rey de copa. Grande Gustavito. Voy a decir la verdad, no me dijo. Eso es cierto.
sin Olimpia el fútbol paraguayo estaría muerto, será, Dale, muchachos, le sigo escuchando. Rodrigo de la ciudad de Luque. Gracias, Rodrigo, de la olimpista. República. Se oficializó lo de Santiago Arzamendia, ya habíamos adelantado con la compañera Mariana Portillo en las redes sociales de Deporte Total. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre del 2027. Jugador Estudiante de La Plata. Seguimos. Hola, Luis Enrique. Ahorita que nosotros siempre, o sea, la mayoría de los paraguayos siempre dicen que los argentinos son sobradores, chantas y todo eso. Entre tu grupo hay varios que dicen lo mismo, ¿no? Pero no dicen nada por los olimpistas que son paraguayos y que todo el día se acuerdan de su Copa Libertadores. Cualquier cosa y su Copa Libertadores. Imagínate que el argentino tiene 3 títulos mundiales, 17 Copas América, como 40 Copas Libertadores y nada más escándalo por eso. Y después le queremos tratar de sobrador. Nosotros los paraguayos lo que ganamos algo ya no terminamos más. No pagué más lo mismo. Es cierto que no le pregunté a Leila la vez pasada, pero me dijeron de que el problema de Dieguito Fernández pidió $100.000 de prima y 50 millones de sueldo. El canterano. Supuestamente. $100.000 de prima, 50 millones. ¿Qué, Gotita? No, algo te causó risa. Me quiere contagiar la silla de al lado. ¿Qué? Decí, a ver. Y ese es el problema de nuestros jugadores. Pero eso es una forma de decirte, no me quiero quedar. Pues, ¿sabes qué te va a decir que no? Y decir nomás, no voy a arreglar y te vas. El tema del paraguayo no sabe lo de decir que no. A ver, no hace falta de que Diego Fernández le diga. Que le diga a Regis Márquez más que es su representante. No me siento a gusto, no me quiero quedar. Ahora... Yo no puedo creer, esa prima no puedo creer. No puedo creer. Yo pregunto, ¿cuántos títulos tiene Diego Fernández con el Sportivo Luqueño? El ascenso. ¿Cuántas finales jugó Enzo Fernández? El ascenso. Perdón, Diego Fernández. El ascenso. ¿Cuántos partidos internacionales tiene Diego Fernández? Últimamente estaba alternando. Un chico de condiciones jóvenes. Pero... No. Yo no estoy cuestionando su... Sí. Quiero que me responda nomás. Y no. Tiene 15, 20 partidos internacionales Diego Fernández. Y para mí no. Con la camiseta de Luqueño. ¿Cuántos títulos ganó en primera división con el Sportivo Luqueño? Y no. Tampoco, ¿verdad? No. Bueno. ¿Cuántos partidos tiene la selección paraguaya? En la absoluta no. ¿Cuántos años tiene? Ahí me estanqué. No sé, tiene 22 parece. 21, 22. No, más de eso no. Bueno, redondeemos 21. $100.000 de prima. Pero como dice Jotita. No ganaste absolutamente nada. Tenés no sé cuántos partidos internacionales en primera división. Ahora, si vos me decís, está jugando todos los partidos en Luqueño, es una gran figura, qué sé yo, ya fue llamado a la selección paraguaya por lo menos para sparring, no sé, está integrando esta selección preolímpica por lo menos, algo yo te digo, y bueno, es un crack. Pero paremos, este es el problema. Juegan 10 partidos en primera división y creen que tienen que ganar como Neymar. Pero es él o su representante. Puede estar pero es joven. No, pero él ya habló con el presidente, ya hablaron con él, ya habló el representante. Regis dijo acá, yo soy amigo de Dani Rodríguez, habló mucho con el presidente. El presidente ya se fue a hablar con el jugador y no hubo acuerdo. Es la información que yo tengo de Alaila, que sabe mucho y... Alaila de 10, 9,5 acierta por no ser así como alguno era decir de 10-10. Pero yo hasta soy capaz de decir de 10-10 por cuanto a la información es de Alaila, ¿verdad? Pero esta información es de buenísima fuente. Una locura. Buenísima fuente. Bienvenido, profe. Audio. No, ¿cómo? Hola, primo de marzo. Hola, Deporte Total. Saludos para todos. Sabes que yo soy cerrista. Yo soy cerrista de cuna. Pero sabes que le admiro mucho a Miguel Cardona. Le admiro su fortaleza y su positividad. Le admiro demasiado. Como soy cerrista, pero felicidad a los olimpistas, ¿verdad? Y a Miguel Cardona, que le admiro su fortaleza y su espíritu.
una excelente persona, creo que sí. No le conozco personalmente, pero creo que es una persona maravillosa y una persona de mente positivo y todas esas cosas, ¿no? Le admiro. Saludos para Miguel Cardona. Bueno, pausa, ya venimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En SPS Medicina Prepaga de Gómez y Par, tu salud es prioridad. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, que ofrecen cobertura en consultas, análisis y estudios, internaciones y mucho más, con la libertad de elegir el centro médico de Asunción, Gran Asunción o interior del país que desees acudir. Para más información escribinos al 021-248-8000 o encontralos en las redes sociales como SPS Medicina Prepaga. SPS, servicio abierto a todo público. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Muy bien, estamos de vuelta. Seguimos con los audios. Dolido, no tenemos que estar con Harrison, Justo Villar, toda esa manga de ladrones que están ahí. Con eso tenemos que estar dolidos. Esos son los verdaderos culpables. 7, 8 seleccionadores que ya ni cambiamos. Y la misma gente siguen. Entonces, va de garnero, veo. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo están? Profe, a la mesa, ayudándonos un poco ahí con las formativas que Harrison están imponiendo que no a puertas cerradas, que se jueguen todos los partidos en el Cardi. Yo quiero saber para qué entonces se mandó al hacer el Cardi si solamente a puertas cerradas, ni va a ser televisado nada. Audio. Ese que quiere ganar 50 millones al mes me hace recordar a los guatemaltecos centroamericanos que llegan a los Estados Unidos. Llega hoy y ya quieren ganar 50 a la hora. No es así, amigazo. Primero hay que poner el zapato, después el cordón. Este es Pepe. No. Buenas. Espectacular tu introducción, Gustavito. Espalda ancha, hermano, espalda ancha nosotros los olimpistas. ¿Qué tal, muchachos? Les saludo a Pepe. Bueno, yo soy cerrista y no le culpo a Gustavito. Está bien, Gustavito. Tiene que ser soberbio. Yo voy con Luis Enrique. ¿Por qué Luis Enrique nunca puede mantener su propia opinión? ¿Por qué cuando Luis Enrique dice, estoy enojado que esto y que aquello, y llega Jotita y le dice, no, las cosas así, las cosas así, y dice, sí, Jotita, tienes razón, 100% contigo. Sí. Y entonces cambia. No, así no. El profe, eso va para ti también. Jotita, mantente original siempre. Tano también. Fuerza. Bueno, gracias, Pepe, pero lo que pasa es que él le agregó otro asunto, otro tema. Y en eso sí yo estaba de acuerdo. Mi opinión no cambia. Hablamos de lo mismo, no pero con agregado nomás. No, con agregado. Al momento hay más aprobación para Gustavito que desaprobación. Y hasta del... Y hasta adherentes. Hasta de la otra mitad. Sí, de la otra mitad. Quiero saludar a la gente del Club Teniente Fariña de Guarambaré. Nos está viendo el querido Chito Cantero. El apellido Cantero está identificado con el Teniente Fariña de Guarambaré. Contra el Teniente Insaurralde. Juega la segunda semifinal el próximo domingo. Y ven permanentemente el programa. Así que un saludo, Chito Cantero, para vos, para todas tus hermanas que son dirigentes también del club.
Teniente Fariña y Teniente Insaurralde. Ahí en Guaraparé son todos militares. Un duelo en militar, otro lado son todos fechas, ¿verdad? 14 de mayo, 24 de junio, 24 de septiembre, 8 de septiembre. Y los dos tienen la misma jerarquía, ¿eh? Hay que ver. Los dos están con la misma jerarquía. Una y vamos hasta Robert. Escuchamos. Buenas tardes, señores. Les felicito al profesor. Por algo es profesor, ¿verdad? Por enseñarle un poco a Gustavito. Gustavito, te aprecio mucho y ojalá que aprendas de que como periodista hay que saber utilizar las palabras o los términos. No mostrar que está subido directamente en un carro. Bueno, vamos a la pausa, Robert, ya volvemos. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior. Pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura.
Acércate a Taperu Villay y hacete tu test drive. Ford Ranger, for more. Muy bien. Se encontró Enzo Jiménez con sus fans en Curitiba. Compartamos este momento. Ahí está. ¿Qué dijo que le parece a Neymar? ¿Qué dijo que le parece a Neymar? Ahí está. Enzo. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? A ver, escuchemos de nuevo. Sí, acá. Ya está. Hoy es mi cumpleaños. Ya está. Muchas gracias. Eso, una foto ahí con... Muchas gracias. Es que se hizo viral la pancarta de este chico, ¿eh? Sí, acá. Ya está. Está en las redes sociales. Eso, una foto ahí con... Muchas gracias. ¿Verdad? Ahora, yo no sé si le prometió que le iba a dar la camiseta. ¿Qué le evita Iturbe ahí? ¿Qué le evita Iturbe? Ya está. Muchas gracias. Eso, una foto ahí con... Muchas gracias. Enzo Fernández. No, le habrá confundido con Enzo Fernández. Qué malo Iturbe. Bueno, hoy es jueves de TVT. Me enviaron también una foto de TVT. Pero vamos a escuchar a los oyentes primero. Escuchamos. Perdón que se lo diga, muchachos, pero se lo voy a decir, che. El peor equipo del fútbol paraguayo es Olimpia. Y los dirigentes de Olimpia, que teniendo plata, pagan hasta a los rivales para que un equipo paraguayo no salga adelante. El cáncer del fútbol paraguayo es el Club Olimpia. Ahí está tu equipo, Gustavito. Y todos saben, no quieren decir nomás. No quieren decir nomás. Sí, están todos los principales dirigentes, están todos arriba de Olimpia. A Cerro le falta uno que esté ahí arriba. Antes era Napu, cuando era Napu por lo menos llegamos a las semifinales. Hola, buenas tardes a todos. A este tipo que dijo que le admira a Miguel Cardona, porque no se va y pedirle una foto, un autógrafo, sale una foto con él con sus 3 dedos y ya está. No hace falta que diga 10, 12 veces. Le admiro a este tipo, le admiro. Es una mitad. Campuna ese, no, así no. Otro. Buenas tardes a todos. Yo le tengo lástima a los periodistas, a los locutores y a los comentaristas deportivos. Hace tiempo no pueden comentar un triunfo la albirroja, no pueden gritar un gol de victoria la albirroja. ¿Verdad? Qué triste eso, ¿verdad? Bueno, una última pausa y volvemos. El gol de Velázquez contra Panamá. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Otro golazo de Lactolanda confirmado por el VAR. Lactolanda, ganadora del Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en 4 categorías premiadas en el rubro lácteo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Añejada en cubas de roble, Onofre te recuerda la mejor receta para el carrulín. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda, mezclar con 1 litro de caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de carrulín Onofre, espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Muy bien. Última parte. Hoy estamos con el gran partido Cerro Porteño Atlético Paranaense. Comenta usted, Jotita Bernabé. Copy-paste, como siempre. A las 20:30. Sí, es soberbio. Y tiene razones del porqué del soberbio. ¿Por qué sos soberbio? Bueno. Último. Controla, le Luis Enrique a Gustavito ahí ya de Taroba. ¿Por qué no se pone nomás en la remera de la Olimpia? Profe Doña Capeteña de Gustavito. Fuerza Nambibuli. No. Ese fue otro lado. Para despedirnos, ¿verdad? Bueno, nos vamos con buenas vibras para Cerro Porteño. Nos reencontramos hoy. ¿Arrancamos a qué hora? A las 19. Con la previa junto a Gianluca Barni. ¿Benicio? ¿Benicio no? Previa directa. Qué suerte que tenés, Benicio. Pero qué suerte tenés, increíble. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo te estaba defendiendo, Benicio, porque él quería pasar una foto, un TBT, y era una foto tuya trabajando, y yo no estuve de acuerdo con eso. No. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Cada vez estoy más enamorado de vos. Yo No. ¡Socorro! Las Barrio Vení, buenas tardes. El galán. Ya está, chao.
Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Debe te ya por cuidar que pedir uga capi y coyete